Pues bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a este taller que hoy tratamos sobre la innovación en modelos de negocio. Hemos convocado conjuntamente con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y la Cátedra Por Segundo de la Universidad de Alicante y el Círculo de Economía de la provincia de Alicante. El Círculo, como sabéis todos, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro integrada en la red CEDE, que es la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, con más de 140.000 empresarios y directivos españoles, que apoya la investigación, la innovación y la cultura emprendedora, a la vez que impulsa la adopción de técnicas más avanzadas y eficientes en gestión empresarial entre todas las empresas y directivos de las empresas alicantinas. La cuestión que abordamos hoy es cómo enfocar nuestro modelo de negocio para conseguir convertir el potencial en recursos y rutinas internas en valor económico. Y esto cada vez en uno de los negocios que la compañía pueda participar. Implica, por tanto, las personas, los procesos, la tecnología, los productos, servicios, clientes, proveedores, competidores, que nos permitan anticipar, o al menos la adaptación permanente a las expectativas cambiantes de los clientes. Se trata de crear una oferta de valor diferente y apreciada por los clientes que permita a la empresa apropiarse de ese valor generado. Y es como entorno tan cambiante y las empresas deben adaptarse a ese cambio si queremos seguir sobreviviendo, aunque es una palabra un poco que no me gusta mucho, yo creo que es ir creciendo, ¿no? Decía Jack Welch, CEO de General Electric, probablemente la persona que más contribuyó al crecimiento de una de las mayores corporaciones del mundo, que cuando el ritmo de los cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera, se acerca el final de la compañía. Para entender bien el entorno, gestionar el cambio y crecer de manera sostenible, en este contexto, desarrollamos este taller de la mano de Sergio, que acompaña Javier. Sergio es ingeniero industrial, socio director de Improven, cuyo objetivo es compartir una metodología de trabajo que permita determinar un plan de acción en la empresa en búsqueda de su transformación y adaptación permanente a este entorno tan cambiante. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta tarde y bueno, pues al finalizar el acto, como hacemos siempre, podéis realizar las preguntas que queráis oportunas y luego pues tendremos un vino que podremos seguir debatiendo. Cuando quieras, Sergio. Pues muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias Francisco por la oportunidad de estar aquí con nosotros esta tarde y con la voluntad un poco de transmitiros y compartir la experiencia que llevamos desde la casa, desde Improven. Improven somos una empresa en valenciana, nacimos hace 15 años en Valencia y dentro de nuestro crecimiento, nuestra voluntad también de ir avanzando, ir creciendo y adaptándonos, siempre trabajando sobre todo con la empresa mediana, familiar. Hemos ido poco a poco creciendo lo que es Madrid, Santiago de Compostela en Galicia y luego ahora próximamente entrando en Barcelona y también formamos parte de una firma europea de consultoría dentro del camino de poder de alguna forma también buscar fuentes de inspiración, de conocimiento y con la voluntad de poder también ayudar a la empresa española en su proceso de internacionalización, que menos que también está nosotros en este camino, en este reto, ¿no? La idea de esta tarde es compartir con vosotros digamos lo que hemos ido desarrollando durante este último año y medio más o menos. Comentaba antes de la reunión, antes de empezar la reunión, tomando un café, que hace ya año y medio más o menos, año y medio, año y 9 meses, empezamos a detectar en los directores generales de las compañías, en las propiedades de las compañías, digamos que cada uno a su manera planteaba unas inquietudes en cuanto al futuro, ¿no? Entendían que la crisis de una forma era una situación que habían sido capaces de ir superando, de ir sorteando. Entendían que las acciones que habían ido llevando hasta la fecha habían sido adecuadas para que estuvieran vivos, para que estuvieran, digamos, en situación estable en el momento actual, pero también entendían que aquellas acciones que les habían servido para ser válidos hasta esa fecha, pues sentían o percibían, sobre todo a nivel más de sensaciones, percepciones, que no iba a ser suficiente para afrontar el futuro, ¿no? Y a partir de aquí surgieron encima de la mesa distintas incógnitas que querían de alguna forma abordar un proceso de reflexión para ser capaz de contestarla, ¿no? A partir de aquí se fueron juntando distintas empresas, distintas inquietudes, distintos directores generales, cada uno te lo transmitía en su momento, en su empresa, en su entorno, en su sector, a su forma, y fueron surgiendo de alguna forma poco a poco pequeños proyectos intentando dar soluciones parciales a este tipología de problemas y poco a poco fuimos también aprendiendo, como el médico que de alguna forma empieza a tratar una enfermedad, pues la primera vez hace una cosa, una segunda vez hace una cosa y a partir de poco a poco buscando una estructura, una metodología que te ayude a ser lo más eficiente posible y utilizar las mejores prácticas que constantemente estás aprendiendo, ¿no?
Y a partir de aquí entendíamos que buscábamos ayudar a responder básicamente 3 grandes preguntas, ¿no? ¿Qué quiero ser en el mercado? Más allá de lo que puedo o no pueda ser, pero ¿qué quiero ser en el mercado? Eso lo veremos después durante la presentación. Al final, ¿qué quiero ser? ¿Qué productos? ¿Qué servicios? ¿A qué clientes? ¿En qué países? ¿Cómo soy capaz de esa propuesta de valor refrescarla o actualizarla, entendiendo que mi cliente español, mi cliente nacional ha cambiado y entendiendo que si quiero recuperar volumen, quiero recuperar negocio, lo voy a tener que hacer fuera de mi entorno que conozco, pues también tengo que reflexionar a qué mercados y a qué segmentos de clientes me tengo que dirigir y lo que pueda suponer de tener que conocer al respecto, ¿no? Una vez esta reflexión se pone encima de la mesa, pues se va de alguna forma abordando, aparece la reflexión, vale, ¿y esto que quiero ser, cómo lo hago, no? No solamente a nivel de eficiencia, sino desde el punto de vista de qué hago dentro de la casa, qué hago fuera de la casa, en qué medida hay cosas que me están pidiendo que son novedades que no conozco, cómo las adquiero, qué actividades tengo que internalizar, cuáles tengo que flexibilizar, cómo de productivo tengo que hacer las cosas, qué dejo dentro, qué dejo fuera, cómo mis procesos tienen que cambiar, las nuevas tecnologías. Hace más referencia a esto que quiero ser, quiero empezar a responder preguntas, ¿cómo hago eso que quiero ser, ¿no? Y luego también entendiendo que un entorno en el cual la compañía, para ser capaz de sobrevivir, ha tenido que ver reducidas sus estructuras humanas, sus resultados a nivel de vida, su capacidad de endeudamiento, pues también hace que la forma de hacer las cosas cambie, ¿no? Porque tengo menos gente, tengo menos recursos financieros, puedo endeudarme menos, por lo tanto, eso que quiero ser en un entorno internacional fuera de mi zona de confort, pues también tengo menos recursos para poder hacerlo y si cabe no deja de ser más complicado, con lo cual tengo que tener muy claro cómo hacer eso que quiero ser, sabiendo que tengo menos capacidades humanas y económicas para poder hacerlo, ¿no? Es un reto que cada director general cuando se levanta por la mañana, pues bueno, quiere hacer una serie de cosas, pero tenemos recursos limitados. No somos una multinacional que llama Houston, tengo un problema, cash pooling, te mandan pasta y no, aquí el dinero sale del bolsillo de cada uno y si no sale del bolsillo es porque pide un crédito al banco y pone su hipoteca al respecto, con lo cual hay que ver muy bien cómo lo haces para asegurarte que hay retorno, ¿no? Y la tercera gran pregunta, y mi equipo, ¿no? Hasta ahora este director general ha sido capaz de tomar decisiones con su equipo, pero se plantea en qué medida el futuro, pues cómo es capaz de eso que percibe el director general, en qué medida su equipo está siendo capaz de percibirlo al mismo tiempo, en qué medida su equipo es capaz de entender el cliente cómo ha cambiado, en qué medida su equipo es capaz de entender que el director general no puede invertir lo que invertía antes, porque el financiero no consigue tanto dinero, en qué medida el director general plantea en qué medida su equipo es capaz de trabajar con terceros en un entorno más abierto que tienen que colaborar, en qué medida su equipo quiere o no cambiar a un entorno distinto, en qué medida quiere viajar o no quiere viajar. Entonces, ¿cómo ayudo yo como director general a mi equipo a que participe en este proceso para que cuantos más seamos los que nos subamos a este carro y que contestemos a estas preguntas, pues de alguna forma seguramente la compañía tendrá un modelo de negocio mucho más sostenible, ¿no? Y al final poco es lo que intentamos hacer a través de lo que va a ser la metodología de hoy, ayudaros un poco a transcurrir las distintas etapas que entendemos que son interesantes y luego también quizá una anterior, ¿no? Un poco el incrementar, que yo creo que existe a día de hoy, pero vale la pena de alguna forma darnos cuenta, es la sensación de urgencia, ¿no? En qué medida esto es una situación de crisis coyuntural, no es una crisis puntual, sino que ha venido para quedarse. El mundo es así, vamos a vivir en un mundo de inestabilidad permanente y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa inestabilidad. Entonces, ¿cómo somos capaces para como empresa estar en estado de flujo? Hay un tal Goleman que escribía libros sobre PNL, que en cuanto a la situación de que la persona esté en estado de flujo porque es capaz de alguna forma de sentirse, tomando decisiones correctamente porque se siente bien consigo mismo y toma decisiones, y hoy somos capaces que no sea una persona, sino una empresa la que esté en estado de flujo y como antes comentábamos también, pues surfear la ola de la inestabilidad. Al final no va a haber equilibrio estable, vamos a tener situaciones de equilibrio inestable y tenemos que ser capaces de ir cambiando permanentemente, ¿no? Y bueno, un poco la idea es eso, ayudaros a tomar conciencia de la situación actual, ayudaros a tomar la capacidad de poder ayudaros a explorar vuestro entorno más cercano y más lejano para que a partir de ahí las empresas, dentro de ese recorrido de exploración, tengan capacidad como para empezar a determinar un plan de acción que lo compre el equipo directivo, que lo compren los empleados y que les permite, ponerse en marcha lo más rápidamente posible. Sabiendo de aquello de aprendo rápido, decido rápido y fallo rápido. Es decir, lo que hoy es bueno, pues mañana no tiene por qué serlo. Entonces tengo que estar planteando permanentemente la capacidad del barco de ir adaptándolo al mar como viene, ¿no? La voluntad es esta. Javier, la compañera, Javier también viene del mundo de innovación, viene del mundo de las nuevas tecnologías y también de lo que serían el tema de las startups. También hemos querido coger, de alguna forma adaptar lo que es toda la parte de emprendimiento que está ocurriendo ahora también en la sociedad española
herramientas que se utilizan para lo que es el lanzamiento de nuevas unidades de negocio y qué medida ese mundo traducirlo a la empresa más tradicional, más industrial, más familiar y cómo pueden ser herramientas útiles para el proceso de reflexión que tenemos que acometer en la empresa española, ¿no? Y de esto va, no sé si era mucho o poco, hablo bastante rápido, voy a intentar hablar un poco más pausado y más allá que al final pueda haber algunas preguntas, por supuesto, dudas que surjan durante la conversación se plantean. Si veo que por lo que sea se va a demorar mucho, pues las apartamos para después, pero bueno, somos pocos, con lo cual por mí encantado que haya cierto diálogo y respetando los tiempos, porque habrá gente que tenga sus compromisos y luego quienes queramos quedar un poquito más, encantado de compartir con vosotros. Y esto más o menos iremos ahora pues, a por ello. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo aquí algunas tarjetas igualmente para quien luego quiera la presentación o preguntar. También transmitiros, pues, Javier, ¿no? Te vas a perder la mejor parte de todas, sí, que te la van a contar. No, me quedo un ratito. Vamos a luz ahora, si acaso. Aquí, si tenéis alguno, que luego estará también en la última diapositiva, está el código QR, lo ponéis con el móvil, ahí lo descargáis, os aparecerá una pequeña página web, os pedirá el nombre, dirección, email, de forma que cuando ya colguemos lo que sería la presentación en internet, os hará un aviso de que podéis descargarla. Entonces, bien ahora o al final, simplemente con coger lo que sería el código, a partir de ahí ya podéis descargarla, ¿no? Entonces, a partir de un poco este puente, ¿no? El puente, la voluntad en este caso es ayudar a las empresas a encontrar este nuevo camino, esta nueva forma de surcar el mar. Y bueno, esta es la voluntad del día de esta tarde, ¿no? Eso es el Pasco de Gama, ¿no? Sí, en Uruguay, sí. Un gran puente. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Primero es cómo afrontamos ese futuro, ¿no? Ese futuro que es incierto y que supone ciertos retos, ¿no? Luego, a partir de aquí, ese futuro, cuando lo vamos llevando a los planteamientos más estratégicos, más de reflexión del modelo de negocio, de cómo innovar el modelo de negocio, en qué medida muchas veces nos encontramos que esos procesos de reflexión se quedan muchas veces a grandes nubes, en un PowerPoint, en un documento en los cajones, o situaciones que se ha valido la pena reflexionar con el equipo o tú mismo, pero no acaba de eso llevarse a la operativa del día a día, ¿no? Para nosotros es muy importante el hecho de que el proceso que comentamos, primero la reflexión, luego suponga planes concretos de acción que se implanten en el día a día y que sea el cambio realmente que tiene que acometer la empresa. Que no sea un elemento únicamente de reflexión, sino cómo ligar esa reflexión, digamos, más estratégica a la cartera de proyectos que tienen que ejecutarse en el día a día, que va a ser lo que realmente transforme a la empresa. Que no se quedará en conceptos, en ideas, pero hay que sudar la camiseta, ¿no? Aquello de un 1% de inspiración, 99% de transpiración, ¿no? Pues vamos a ser capaces de acometer este viaje, ¿no? Y luego encontramos el concepto de agilidad estratégica, ¿no? Un poco el concepto de esta situación permanente de captación del entorno para tomar decisiones permanentemente y adaptándonos permanentemente a este nuevo entorno. Una situación que podamos hacer ahora y este modelo de negocio, esta reflexión, ya me vale para los próximos 5 años. Lo siento, pero según aquí son opiniones o por lo menos sensaciones o experiencias, para mí es un elemento que tiene que sistematizarse en la empresa. No cabe únicamente que sea el director general o el socio, el accionista mayoritario el que tenga esto en la cabeza, sino que tiene que ser la empresa poco a poco, el equipo directivo poco a poco, el que vaya interiorizando y sistematizando el proceso para que sea un proceso iterativo permanente. Para repetir aquello de aprende rápido, decide rápido y falla rápido. ¿Por qué también? Porque como ahora entendemos que nuestro equipo, nuestra gente, nuestros clientes, nuestros proveedores van a estar en Asia, en Europa, en Rusia, en España, en Sudamérica, en África, en Norteamérica, nuestra gente, nuestra compañía, más allá de que facture otra vez lo mismo que antes de la crisis, sean 10, 15, 20 o 100 o 200 millones de euros, los porcentajes de reparto de dónde está la facturación de actividad, antes el 80, 90%, 70% podía ser en mi entorno cercano, que en un viaje de 4 o 5 horas llego y tomo decisiones y además en mi uso horario, o un entorno en el cual tu estructura de costes, tus actividades, tus clientes, tus negocios, tus proveedores dan worldwide. Con lo cual tú, lo siento, director general, directivo, eres humano y tienes que dormir, aunque sean 4 o 5 horas al día, no pueden todas las decisiones pasar por ti. Pues, o tu equipo es partícipe también de esta reflexión y permanentemente es consciente de qué decisiones micro o macro tiene que ir haciendo, o tu barco de alguna forma, tu compañía es fácil que acabe descargándose. Entonces, por eso el tratamiento de sistematizar el proceso y que no sea únicamente responsabilidad de la dirección general, ni siquiera del equipo directivo, que no somos capaces de que eso vaya premiando a toda la compañía poco a poco como proceso. Tampoco es un paso que podamos empezar hoy y mañana esté conseguido. No. Es una forma de entender la vida, ¿vale? Por lo tanto, hay que cambiar muchas cosas a nivel operativo
Pero si desde arriba se tiene claro, el camino se puede abordar, ¿no? Luego, a partir de aquí, Javi, compartiré con vosotros, desde el punto de vista, aquí yo soy más conceptual, cómo entendemos que se puede abordar este proceso, la puesta en marcha. Vamos a empezar a andar, vamos a empezar a cuestionarnos todo esto. Luego, una serie de conclusiones de pues, cuáles son las ventajas que creemos que puede permitir incorporar esta metodología de la empresa. Y luego, Javier os va a explicar una serie de herramientas que utilizamos, más o menos que se buscan cada una de esas herramientas a la hora de utilizarla en el proceso de reflexión. ¿Hasta aquí más o menos claro? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Tenemos que, al final, todos, más o menos, en su situación, todos una empresa pequeña, mediana, seguramente familiar, con voluntad de cambiar. Estamos en un entorno cambiante, inestable, tenemos que ir tomando decisiones, algunas muy difíciles, en un entorno de, digamos, 3 dimensiones a la vez, jugando un ajedrez complejo en el cual no puedo despistarme, y necesitamos de alguna forma asumir esos desafíos y tenemos que ir tomando decisiones con menos recursos y, por lo tanto, de alguna forma tenemos que ir acometiendo cambios internos que nos permitan adaptarnos al entorno, ¿no? Y a partir de aquí, pues surgen estas 3 grandes preguntas, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Yo como empresa, ¿qué quiero ser? ¿Cómo hago eso que quiero ser? ¿Y con quién, no? ¿Por qué me compran mis clientes? Aquí se habla mucho del manido concepto de acercamiento al cliente, de entendimiento del cliente, de escuchar al cliente, pero como somos personas y hay una cosa que a mí me parece muy interesante, es que soy coach, y hay un entorno que me parece interesante que es cuando uno está hablando con otro, escucha, pero para saber qué tiene que contestar, no para escuchar lo que está diciendo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de clientes estamos igual. Tú vas a vender al cliente y vas a una versión, bueno, vale, no sé qué, pero ¿qué te quiero vender? No. Vamos a ver si somos capaces de, si en el día a día nos cuesta mucho con nuestra gente utilizar el silencio y la capacidad de escuchar al de enfrente para entenderlo, para comprenderlo, sin que sea para que nosotros tengamos que saber qué decirle, sino simplemente escucharlo. En realidad, algunas herramientas que son muy interesantes que nos pueden ayudar a poner en marcha un acercamiento mayor de entender mejor al cliente y hacerle hablar, porque a partir de ahí nos desvelará muchas más cosas de las que hoy somos capaces de ser conscientes, ¿no? Están aquí, pero como no escuchamos ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mis compañeros, simplemente estoy pensando qué es lo que tengo que decir, pero no estoy realmente escuchando recientemente lo que el de frente me está diciendo, ¿no? Eso probablemente me parece absurdo, pero reflexionad muchos de vosotros cuando estéis con gente, si escucháis para opinar o escucháis para entender. Yo diría que el 99% de las veces escuchamos para hablar, pero no escuchamos para entender, ¿no? Entonces, bajo la reflexión de qué quiere mi cliente y por qué me está comprando, por qué deja de comprarme, en qué países y canales debo estar, en qué segmentos debo crecer, cómo tengo que innovar a nivel de producto o cliente, ¿vale? O en qué medida, si puedo crecer a nivel de adquisiciones, me puede permitir ese crecimiento de alguna forma extender mi capacidad de conocimiento a otras áreas o a otros países en los cuales no estoy y poder recuperar tiempo en cuanto a situarme en un país, o si es comprando a alguien, de que ya gano tiempo, ¿no? O si tengo que aprender un nuevo conocimiento, si no está internalizado en mi casa, que me voy comprando esa pequeña empresa o esa actividad, integrándola, puedo correr en el proceso, ¿no? O sea, qué cosas tiene sentido que compre que me permiten, de alguna forma, ser aquello que quiero ser, ¿no? La propuesta, ¿no? Luego ya es el planteamiento de cómo lo hago, es decir, lo que decíamos, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí, la eficiencia operativa ya es un must, cuando hablamos aquello de que la calidad, ¿no? No se puede hacer un producto sin calidad, pues yo diría que no se puede hacer un producto que no esté eficientemente hecho, porque el mercado no te va a permitir o te va a perdonar, por cuando sea que seas Apple, que lanzas el iPhone, bueno, pues mientras te dure que Samsung no te copia, pues podrás, pero a partir de que empiezan a copiarte, los márgenes se van apretando, y como cada vez te copian más rápido, lo cual ser eficiente es una obligación, ya no es un elemento diferencial, ¿no? Entonces a partir de aquí, bueno, ¿en qué medida necesito o no flexibilizar mi estructura para adaptarme a una demanda más cambiante? Yo tengo pedidos, mañana tengo menos pedidos, mañana tengo un proyecto, mañana no lo tengo, o sea, ¿en qué medida he aprendido del pasado de que el crecimiento no es permanente, con lo cual la estructura no puede ser, digamos, mi crecimiento no puede ser estructural, yo tengo capacidad de cambiar piezas, porque como mi entorno va a cambiar, pues tengo que ser capaz de ir cambiando piezas del puzzle de mi cadena de suministro para adaptarme a lo que mi cliente me está pidiendo, ¿no? Porque luego va a ir cayendo más rápidamente, tengo que ser capaz de flexibilizar mi estructura, ¿no? ¿Qué de procesos debo seguir haciendo? Debo seguir invirtiendo, en qué medida, qué maquinaria debo seguir comprando y qué otras cosas no voy a seguir siendo competitivo, como decíamos antes, tengo periodo de vista, tengo menos capacidad de financiación. Entonces, si tengo menos capacidad de financiación y tengo que seguir invirtiendo, que antes me pedía 10, me daban 15, me dan 5, me dan 2, pues ¿dónde los invierto esos 2? Porque tengo que tener muy claro en qué parte de la que hago tengo que invertir, porque es mi aporte de valor, y qué parte
Realmente tengo que aprender otra forma de hacer las cosas, porque si no, finalmente estaré obsoleto, no estaré a la vanguardia, no es eficiente o no tener la tecnología adecuada para hacer aquello que me hace falta. Entonces, es una gran reflexión desde el punto de vista de la propiedad, de la dirección de una empresa, de dónde seguir invirtiendo y cómo debo plantearme aquello que yo invierto, externalizarlo y colaborar con terceros, que sean mis competidores. A lo mejor tengo que compartir algunos recursos que no son elementos diferenciales con mis competidores, y aquello que es diferencial lo tengo que guardar. A lo mejor hay cosas que pueden ser compartibles y de alguna forma la amortización se reparte de todos, porque cada uno de nosotros o de los competidores no se puede pagar la fiesta solo. Y como no se puede pagar la fiesta, yo lo hace o lo harán otros países, pues habrá que ver qué dejo para mí y qué es compartible, ¿no? Y en qué medida, pues eso, cómo afectan las nuevas tecnologías o cómo se entramado, ¿no? Y luego las personas, ¿no? Toda esa sensación de cambio permanente, de modificación en lo que hago, de modificación en lo que quiero ser y cómo hago las cosas, el equipo quiere cambiar lo que está haciendo, cree lo que va a tener que hacer, va a querer aventurarse en este proceso de reflexión y por tanto en las consecuencias que cada uno va a suponer de salir de la zona de confort para entrar en otra, para desaprender, para aprender. Un poco también la experiencia que tengo que muchas veces es más complicado transformar una empresa que crear una empresa. Va mucho al mundo del emprender, ¿no? Y es verdad que emprender para mí tiene muchísimo mérito, ¿vale? Pero empezar desde cero tiene muchas dificultades, pero estás creando, ¿vale? Transformar algo que existe, a mí si cabe todavía es más difícil, porque supone desaprender cosas, quitarte hábitos, quitarte conocimientos para explorar otras cosas y tomar decisiones sobre cosas que tú has tomado en el pasado, que hoy tienes que ser consciente de que ya no son buenas. Sean inversiones, sean proyectos, sean medios de negocio, sean compañeros de viaje, y que si eres responsable y reflexionas en cuanto a dónde quieres ir y cómo hacer las cosas, tu equipo, en ese proceso de transformación y de mutación, que medida está capacitado, tiene voluntades, quiere, tiene inquietudes o no puede, cuando empieza también a incorporar perfiles nuevos al equipo, al proyecto de la empresa, para que sea una empresa sostenible y viable. Entonces, también la gente está en proceso de mutación, de transformación personal y como tal el equipo y la regla de funcionamiento a nivel cultural y valores. Pero también todo esto, de alguna forma, cambia muchos axiomas que la empresa podrían estar y que, entre comillas, empiezan a relajarse, ¿no? Entonces, hay un riesgo importante también de que, como siempre, aquello de, bueno, es verdad que tengo que hacerlo, pero que lo hagan los demás, ¿no? Entonces, estamos en aquella dicotomía de, vale, todo está muy bien, es verdad, reflexiono, tenemos que hacerlo, pero cuando dices, vale, ¿tú qué vas a hacer? Pues ahí sí se complica mucho más. Cuando ya afecta a lo que yo tengo que hacer, pues entonces se complica mucho más la voluntad de cambiar, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Yo diría que es un libro que me leí hace un año y pico, estaba pensando en el futuro, y me gustó esta reflexión, que al final, cada vez que el hombre ha sido capaz de manejar una nueva tecnología, el mundo que ha venido después ha sido radicalmente distinto. Con lo cual no es una situación de que me adapto a un entorno distinto, es que ha sido radicalmente distinto, ¿no? Y para no irnos más allá de la imprenta o de un poco los últimos 500 años, por ejemplo, lo que fue la máquina de vapor en ese momento, todo el ferrocarril, o lo que fue la parte de la electricidad o el automóvil, eso, cada una de esas crisis, cada una de estas tecnologías, más o menos a los 80, 90 años, derivó en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque la mejora de PIB mundial que produjo el hecho de manejar una máquina de vapor, que tenía capacidad para estar manejando, digamos, de una mano, un hombre es capaz de mover un quinto de caballo de vapor, un caballo de vapor, pues una máquina como motora movía decenas de caballos de vapor. Con lo cual la capacidad productiva, la capacidad de generar riqueza, era crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial que derivó de la máquina de vapor o de la parte del automóvil, la electricidad, supuso un boom económico-financiero que derivó en crisis financieras definitivas. Una en la bolsa de Londres y otra en la bolsa de Nueva York. Y lo que hemos vivido ahora, una vez explicado el libro, no deja de ser otra vez ese crecimiento brutal de riqueza que ha supuesto las nuevas tecnologías, ha derivado en la crisis financiera que todos hemos vivido. Pero que el mundo que ha venido después de que no haya sido capaz de manejar la máquina de vapor o del sector de automoción o, en este caso, más tecnologías, ha sido radicalmente distinto. Entonces, nos vamos a encontrar en un mundo absoluta y radicalmente distinto al que hemos conocido. Y nosotros, para bien y para mal, estamos justo en la generación de cambio de una cosa para la otra. Entonces, para bien y para mal, nos va a tocar transformarnos radicalmente. Porque nuestros abuelos ya sufrieron cambios, pero más o menos el siglo XX ha sido un siglo de bastantes revoluciones, pero para el siglo XXI, si cabe, va a ser todavía más. Y es el mundo al cual vamos.
Lo cual, cuanto antes seamos conscientes de esto, mejor, porque no estamos poniendo tiritas o parches. Y hay que reflexionar radicalmente en qué hacemos, cómo lo hacemos y las personas cómo nos adaptamos a este cambio radicalmente distinto, ¿no? Y además lo que comentamos, ¿no? Más allá de que luego encima aparecen conceptos de envejecimiento de la población a nivel mundial, a nivel europeo, temas de los cambios de concepto de familia, cambios climáticos, tecnologías, más transporte, la desaparición de reglas de mercancías entre Estados Unidos y Europa, donde las veces van a ir desapareciendo, que bueno, se está desregulando el comercio internacional, bueno, aumenta la complejidad, bueno, todo esto son cambios que van apareciendo y que hacen que realmente salgamos, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho más, que esto va a ser algo absolutamente dinámico y constante, en lo cual tenemos que ser capaces de movernos, de aprender, ¿no? A vivir con ello, ¿no? Y aquí es un poco donde empezaremos la estructura, ¿no? Debemos ser capaces de sistematizar el proceso. Aquí lo que planteamos es una metodología que nos permita conocer, escuchar, no solamente al cliente, sino el entorno en el cual estamos, el cliente, los competidores de mi cliente, el mercado de mi cliente, los clientes de mi cliente, los sectores parecidos al mío, los cuales puedo aprender, sectores distintos al mío que van más avanzados que me puedan servir de referencia para poder aprender, cambios sociales que pueden estar apareciendo en mi entorno, que al final yo como empresa estoy en el entorno y por lo tanto me van a ir afectando también. Una serie de cosas que hay que ir explorando y ser capaz de comprender para ver dentro de eso yo como empresa cómo me tengo que adaptando, ¿no? Cómo yo haciendo o escuchando o entendiendo qué está ocurriendo aquí, cómo soy capaz de empezar a reflexionar lo que decíamos, qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que hago para ser capaz de ser ágil, para entender qué está pasando en mi entorno, de forma que esa agilidad me permita seleccionar o elegir dónde focalizar mis esfuerzos, qué mercados, qué clientes o qué productos tengo que, de aquello que estoy viendo que aparece, escuchando al cliente o al entorno, elijo dónde focalizarme para después plantear mi estructura de costes con dos planteamientos. Por supuesto, la eficiencia, pero sobre todo con el planteamiento de la flexibilidad. Es decir, cómo puedo tener capacidad para mover mi estructura de costes en función de que mi cliente o mi entorno ha cambiado. Porque hoy esto es lo que me demanda el cliente, pero en función de cómo yo sigo observando mi entorno, voy siendo ágil para encontrar cambios en el comportamiento del consumidor, por lo tanto, redefino dónde hacer foco y tengo que ser capaz de cambiar mi estructura de costes. Y este proceso cada vez más rápido, ¿vale? Y cuanto más rápido sea capaz de hacerlo versus mis competidores, más rápidamente voy a ser capaz de encontrar oportunidades u océanos azules. No se trata de que todos tengamos que ser grado 100 de flexibilidad, pero yo en mi sector y con mis competidores, si yo tengo un grado de flexibilidad mayor que mis competidores, mi capacidad para adaptar mi estructura a una nueva propuesta de valor va a ser más rápida. Operativa, humana, procesos, todo lo que debéis de ¿vale? Y hay otro elemento que también me parece interesante, es que somos seres humanos y el cerebro, la misma zona del cerebro que hace la exploración, es decir, el explorar el entorno, el conocer el entorno, el comprender el entorno, el salir de la zona de confort, es la misma zona que hace la explotación. Entonces, cuando tú estás planteando cómo mejorar algo, no es un chip de cómo mejorarlo, estoy en la fase explorativa. Pero no está en la fase explorativa, porque hay una zona cerebral. Entonces, hay que ser conscientes de, por un lado, por lo general es que las personas tenemos más una tendencia a ser explotativos que explorativos. Por suerte, por desgracia, desde el punto de vista educativo, nos crían, nos machacan la parte explorativa, porque el que es distinto del colegio lo capan, y con lo cual hay que ser explorativo, hay que hacer cosas repetitivas, hacerlas bien, y el niño explorativo os molesta en clase, con lo cual te están capando, pues somos una sociedad, digamos, con un concepto explotativo, ¿vale? Entonces, de conceptos de pequeñito nos cultivan la explotación, no la exploración, ¿vale? Pero además que la misma zona del cerebro hace las dos cosas. Entonces, por lo menos sepamos cada uno cómo trabaja, en qué medidas es una cosa o es otra, y por lo menos ser capaz de entenderlo para ser capaz de rodearse de gente que le pueda ayudar a cubrir aquello, en este caso, que no tenga tan cubierto, ¿no? Porque las dos cosas a la vez no podemos hacer. Y es bueno que además tener como directivo saber cuándo estoy en fase explotativa o fase explorativa. Porque lo normal es cuando dicen, no se me ha ocurrido, eso no se puede hacer, eso es imposible, eso es no sé qué, eso... Lo normal, aquí lo bueno es machacar las ideas que alguien tiene, pero no construir sobre las ideas, ¿vale? Entonces es una parte que también cuando estuve un poco explorando sobre la creatividad, la forma de generar ideas y como modelo de negocio, pues por favor me gustaba entender por qué la gente es capaz de hacerlo y qué medida muchas veces la gente en las compañías, pues, digamos, la gente en las empresas que hacemos, tenemos gente explotativa. Porque lo que queremos es que los procesos salgan, la productividad salga, los procesos se respeten, normal. Creamos gente explotativa
para repetir los procesos permanentemente. Es normal, con lo cual las estructuras de personas que hemos tenido, que tenemos en las compañías, son explotativas al 99%. Y vamos a plantearles a la gente que reflexione en este proceso sabiendo que es explotativa. Bueno, pues hay que haber gente que tenga capacidad de ir migrando, pero hay otra gente que no será capaz y seguirá siendo necesario que sea explotativa, pero para explotar otras cosas, ¿vale? Como elemento, de alguna forma, de cómo el cerebro humano trabaja. Luego, Javi, como trabaja en neuromarketing, si hay una cosa que yo digo que es errónea, me dices, Javi. Pero como la base de exploración, ¿qué sería? Un mapa de empatía, en realidad. Eso va a ser una pequeña herramienta. O sea, sería saber nuestros clientes, bueno, nuestros potenciales clientes, o el mercado en general, qué piensa, qué ve, cómo se comporta, ¿no? Luego tiro a que día para atrás, ¿vale? Vale, sí. Esta es la empresa, Sí. ¿vale? Tú estás aquí, ¿no? Entonces, al final, lo atento es, bueno, esto es aquí y como máximo yo conozco, este es el círculo que conozco, que semi-conozco, que es mi cliente actual, que semi-conozco porque por lo general no lo escucho demasiado, Sí, ¿vale? efectivamente, así es. Perfecto, pero además, ¿qué conozco de él? ¿Me he planteado en qué mercado compite? ¿Me he planteado qué está pasando en su entorno, en su sector? ¿Me he planteado qué hacen sus competidores? ¿Me he planteado sus retos internacionales? O sea, me estoy poniendo en su piel para entender qué problemática tiene el director general o el responsable de compras o el ingeniero de la planta que me está comprando y con quién compite, en su día a día, o ni de coña. Lo único que planteo es lo que es su pedido conmigo, su relación conmigo. O sea, que conozco una pequeña parte de él. O sea, hay mucho. Cuando hablas de segmentos de mi cliente, tú tienes, bueno, trabajo en alimentación, es un segmento. Trabajo en logística. O sea, ¿qué tipología de segmento tienes? Solo por eso es una pequeña parte de este tipología de clientes. ¿Conoces realmente ese cliente en su mercado, qué le está pasando y qué es lo que le preocupa? Eso es empezar a conocer al cliente. Tu cliente. Eso ya es un primer paso. Siguiente, fuera del radio, es el cliente de tu cliente. ¿Vale? Si yo hago botes de hojalata para Repsol, o para empresas de pintura, o para empresas de aceites, Diferente. pues son distintos. El cliente final de cada uno de esos sectores, ¿cómo se comporta? ¿Qué le preocupa? ¿Qué no le preocupa? ¿Cómo toma la decisión de usar una cosa u otra? ¿Vale? Hay un pequeño ejemplo que a mí me gusta, me lo explico, pero señor Javi, pásame la idea de ver la botella. ¿Por qué las botellas son así? ¿Por qué tienen esto? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo tienen? Por la mano. Existencia. La forma de la mano. Nos va a hacer vas a adelantar la pregunta. Es que me viene la idea a la cabeza enseguida, que has hablado de eso. Por cierto, era con el dedito en medio, ¿eh? No me jodas. Si hay alguna maceta, igual la puedes aprovechar. Pues que no hacen eso, ¿no? Perdona. Vale. Entonces, si tú conoces todo el camino y al final el último usuario que hace con eso y cuando la tiene entera no puede doblarlo y es capaz de entenderlo, comprender todo el proceso te va a hacer que tu producto, que es una botella de plástico, sea radicalmente distinta y se acepte al mercado porque tiene funciones que tú hoy ni te imaginas. Entonces, si estás aquí dentro, viéndote el ombligo, no te vas a enterar de la que es la mitad. Entonces, el planteamiento es cómo poner en marcha sistematizaciones para ayudarte a explorar caminos y plantearte que tu cliente, ¿por qué actúa de esa forma? Su cliente, ¿por qué actúa? Y a partir de aquí, ¿qué otros sectores cercanos o lejanos a lo que yo hago me pueden servir de referencia? Sectores más o menos cercanos que, por ejemplo, hago bidones de envases de hojalata, pues no, va a tener que hacer bidón enseguida. Hago, ¿en qué medida puede servir en vender envases de cartón? Uno, ¿qué está ocurriendo ahí y cómo responden? Son sectores semejantes y me puede servir de referencia. Y a partir de aquí, ¿por qué no puedo entender o estudiar el modelo de competitividad de Amazon? O eBay. O, bueno, ¿en qué medida conocer o entender otros sectores me permite entenderlos y comprender en qué medida eso no me puede afectar a mí como empresa? ¿Vale? Cuando hablamos de otros sectores, ¿no? O ya más allá, tendencias sociales, las nuevas tecnologías. O temas de envejecimiento de la población. El otro día leía que los nuevos 25, de aquel año 2025 van a crecer, van a nacer un 25 menos de niños. Ya,
pues las empresas que estén dedicando al mundo infantil, pues o se dan cuenta de que eso va a cambiar radicalmente, o es una tendencia de nacimientos, que al final está muy ligada a ellos, ¿no? Pero en qué medida otra tendencia que a nosotros parece muy interesante es la economía social colaborativa. Modelos de negocio que unas tecnologías, la gente empieza a compartir piso, empieza a compartir casa, empieza a compartir coche, no sé qué. Pero a ti como empresa, esto que está aquí, ¿cómo te va a afectar, no? Entonces, desde aquí, ¿cómo ayudarte a hacer todo este camino? Y cada vez que salimos, volver. Y tú, entonces, esto es lo que yo quiero ser hoy, ¿vale? ¿Cuál es mi visión, mi factor de clave de éxito, ¿vale? Hago este camino, ¿en qué medida cambia esto? 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 Y que esto es el proceso de iteración permanente, que no sea únicamente responsabilidad del director general, sino del equipo directivo y en qué medida de cada uno en su área de conocimiento. ¿Vale? No sé si responde a tu pregunta inicialmente. Exactamente. ¿Vale? Pues ahora tío para atrás. Muchísimas gracias. Y discúlpame por... No. Lo va a llevar rápido después. No, digo buen agua. No sé. No, es que creo que valía la pena, si no al final es un poquito más, si os acordaréis más de eso, si lo cuento. Vale, entonces, al final un poco es la reflexión, ¿no? O sea, empezar a plantearnos qué actividades de la gestión de la empresa son las que aportan valor y las que de alguna forma son necesarias y las que son súper complementarias, ¿no? Para que sean esas actividades donde yo focalice mi inversión, donde focalice mi estructura de costes, ¿no? Eso es un caso real. Aquí no se ve del todo bien, pero bueno, te explico. Aquí es ventas, definición de producto, operaciones y cada una de las subactividades que hay en cada uno de estos procesos, ¿no? Definimos con la empresa que, digamos, que reflexionamos con ellos, que dijeran qué actividades, qué tipo de actividades, qué clasificación tienen. Son de alta importancia, son estratégicas, son actividades clave, son actividades de soporte. Y luego lo que hicimos fue, vamos a colocar vuestro actual coste de estructura en personas y vamos a repartirlo en función de esas actividades. Y te das cuenta que teníamos casi un 55-60% del coste fijo en personal estaba en actividades en la empresa había determinado como actividades soporte, no estratégicas. Coño, yo te estoy diciendo de alguna forma dónde tienes tu coste estructural en función de lo que tú has dicho o no, que para ti es importante o el mercado está planteándote que es relevante, ¿no? Entonces, y a partir de aquí, no solamente eso, ese coste que es estructural, ¿tienes capacidad de cambiarlo? No. Resulta que ese coste que para ti es estructural y que es soporte, ese que te gustaría cambiar porque tu cliente cambia, pero es que no puedes cambiar. Entonces, estás apalancado en un coste estructural que no es el aporte de valor, pues en qué medida te estás de alguna forma lastrando a ti mismo. Es un poco la reflexión de qué aporta valor, qué no aporta valor, y mi coste estructural, personal, mis maquinarias, mis metros cuadrados de almacén, mis pasivos que tenga, mi pasivo laboral, da igual. Eso que para ti sea elemento de recurso limitado, ¿cómo está repartido en función de que tú has dicho que es más o menos clave para ti? Y a partir de qué acciones tienes que abordar para modificar esa estructura de costes, para que sea más flexible en la medida que puedas. ¿Vale? Bueno, y al final, a mí esta fórmula me parece muy interesante porque al final la propuesta de valor de la empresa es ventas partido costes, ¿no? Al final, llegado al caso, cojo todas las ventas, todos los costes, si es mayor que 1, gano dinero. Si es igual que 1, pues estoy empatando, ¿no? Y si es menor que 1, pierdo pasta, ¿no? Pero vamos a plantearnos esa fórmula que somos capaces de subdividirla, ¿no? Y empieza a plantearnos, digamos, acciones potenciales. Bueno, pues lo que muchas veces se hace es, por supuesto, que es lo que decíamos antes, oye, ¿cómo soy capaz de ser eficiente comercialmente? ¿Cómo pongo precios? ¿Cómo comunico el marketing? ¿Cuántos comerciales tengo? ¿Cuántas visitas tienen que hacer? Metodología comercial, que es importante. Y por supuesto en planta, en procesos, ¿cómo soy capaz de ser productivo y eficiente? Entonces, tengo la obligación de hacer las cosas bien. Tengo la obligación de ser eficiente en lo que hago internamente. Esto básicamente sería mejora continua, ¿vale? Luego nos vamos a seguir planteamiento, ¿vale? Pero como tengo que ir evolucionando, tengo que ir cambiando, la visión es qué palancas de crecimiento orgánico tengo. El tema es cómo lo que soy lo tengo que adaptar a un nuevo cliente, lo tengo que adaptar a un nuevo mercado. Al final no son grandes transformaciones de lo que soy, es una evolución de lo que soy. Pero me tengo que adaptar a Francia, me tengo que adaptar a Alemania, me tengo que adaptar a Internet, me tengo que adaptar a otros canales. Entonces tengo que evolucionar de lo que soy y tengo que modificar ligeramente mi propuesta de valor porque mi cliente en el mercado ha cambiado. Y por el mismo tiempo, de los costes, me tengo que plantear cómo cambio mi forma de hacer las cosas. No es ser más o menos productivo en lo que hago, sino cómo cambio en los procesos que estoy abordando. ¿Qué dejo interno? ¿Qué dejo externo? ¿Cómo cambio proveedores? ¿Cómo dejo de cambiarlos?
de la estructura de costes que es mío y que es externo, pues no es que deje de hacer las cosas, o sea, no es que sino cambie la forma de hacerlas, ¿vale? Eso ya evoluciona, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas en mi proyecto, qué cosas en mi compañía estoy haciendo para ser mejor, eficiente? ¿Qué cosas estoy haciendo para ser distinto a nivel crecimiento orgánico o a nivel estructura de cómo hacer las cosas? ¿Vale? Y las palancas de crecimiento inorgánico, ¿no? ¿En qué medida puedo crecer comprando a alguien, comprando adquisición? ¿O en qué medida tengo que innovar en mi producto, en mi servicio? Son crecimientos inorgánicos. Estoy siendo distinto, más disruptivo. Estoy evolucionando y aquí estoy siendo disruptivo, ¿no? Y para este planteamiento es dónde reubico los costes. No es un planteamiento de si lo dejo interno o lo dejo externo, pues es suficiente, sino dónde ubico el coste estructural, porque para mí esa actividad pasa a ser clave. Si pongo una idea nueva, un proyecto nuevo, una innovación nueva, tengo que dotar de recursos. A veces los tengo que quitar, porque no tengo recursos infinitos. No es un tema de ser o no más eficiente, sino qué costes dejo de ser estructurales y cojo coste y lo reubico en otra actividad. Por lo cual, planteo la ecuación de la propuesta de valor de la empresa en cómo soy eficiente, tanto a nivel comercial como a nivel interno, cómo me adapto a un nuevo entorno en cuanto a que quiero hacerlo en nuevos canales, nuevos países, y tengo que modificar ligeramente mi propuesta de valor, y por ende, como tengo unos recursos, tengo que plantearme qué hago interno, qué hago externo, porque no puedo permitirme hacerlo todo dentro. Y la tercera pata, queriendo ser distinto, más disruptivo, cómo soy capaz de innovar mi propuesta de valor, qué productos, servicios nuevos, distintos tengo que aportar, y por lo tanto, cómo reubico costes a las actividades que tengo que empezar a hacer. ¿Vale? ¿Esto dónde nos lleva? Lo que llamaríamos es una pequeña matriz, la matriz proyecta, ¿no? Javi decías. Al final lo que te hace es, el eje vertical es, cuanto más arriba es lo que es conocido para la empresa, su situación actual, productos, servicios, países, su forma de trabajar, procedimientos, metodología, su estructura actual, es lo que hoy sé hacer, ¿vale? Conforme me voy alejando, se aleja de lo que hoy sé hacer, es un poco va evolucionando en el cambio, es cada vez más disruptivo o más diferente a lo que soy, cuanto más bajo, más incierto es, porque es más desconocido, y en el tiempo es aquello que son proyectos o acciones orientadas a corto plazo, es decir, aquello que sé hacer va referenciado a corto plazo, conforme me alejo de la zona de confort, deberían aparecer proyectos o actividades, digamos en el cuadrante 2, es una situación de evolución de lo que estoy haciendo, va a impactar en el medio plazo, es una evolución. Pero antes hablábamos, oye, ¿cómo cambia mi cliente? Yo tengo que cambiar. Quiero vender en Francia, ¿cómo consigo vender en Francia? Quiero vender en Internet, ¿cómo consigo vender en Internet? O sea, no estoy siendo disruptivo, estoy adaptándome a unos nuevos canales, a unos nuevos entornos. Por lo tanto, ¿qué cosas hago dentro de la empresa? ¿Qué cosas hago fuera? No es que deje de hacerlo, es que las voy a hacer de forma distinta. ¿No? Estoy evolucionando. ¿Y en qué medida tengo capacidad de incorporar proyectos en mi compañía? Aquí empezamos a hablar de la parte de proyectos, acciones concretas, que vayan derivadas en ir explorando aquello que es más incierto y que va a tener resultados en el medio y largo plazo. ¿Por qué esto? Porque a día de hoy, si os planteáis también la estructura de costes de la compañía, cómo se encuentra, el 90-95% de los costes están en este cuadrante. Es normal, porque es lo que hoy me da de comer, es lo que hoy me da de vida, es lo que hoy me está reconociendo el mercado. Y como los resultados se me han ido mermando en los últimos ejercicios, tengo poca capacidad para destinar recursos a aquello que va a ser de mí distinto. Y lo bueno o lo malo es que el crecimiento no viene a hacer cosas mejor. El crecimiento viene de hacer cosas distintas. Viene de crecer en Francia, viene de lanzar un nuevo producto, viene de crecer en Internet, o sea, de ahí viene el crecimiento. No va a venir el crecimiento de hacer mejor lo que uno hace. Entonces el crecimiento va a venir de esto y de esto. Entonces los pocos o muchos recursos que tenga como empresa, tengo que elegir muy bien cuánto coloco aquí y cuánto coloco aquí. Porque tengo menos capacidad de equivocarme. Porque la estructura de costes normalmente va a estar en este cuadrante. Es lo que hoy soy. A partir de aquí, voy a adelante y voy a atrás. ¿Vale? A partir de aquí, yo puedo tener una estructura de proyectos solamente en este cuadrante, con lo cual soy una empresa enfocada a la mejora continua. Mirad, todo está en mi zona de confort y voy haciendo cosas en el corto, en el medio y largo plazo que me hacen mejorar en lo que soy. Eso es mejora continua. ¿Vale? Con lo cual voy a ser capaz de morir muy ordenado. Iré a la tumba y estaré súper ordenado, pero muerto. ¿Vale? Entonces, si te planteas este mapa de proyectos, posiblemente tienes una falta de foco brutal. Estás tan disperso que no tienes capacidad para tener éxito en ninguno. ¿Vale? ¿De qué medida? Si estás en esa estructura de algo en el corto plazo y mucho en el largo plazo, es que estás siendo seguramente excesivamente disruptivo, porque es un salto mortal.
pasar de esta situación a esta situación sin que tu compañía sea capaz de haber explorado o estar habituada, va a ser un cambio que lo más normal es que te pegues una leche por el camino, ¿no? Pues al final, por lo de antes es, de los proyectos que estás lanzando, ¿cuál es tu situación actual de distribución para plantear lo continuista, lo evolutista o lo disruptivo que estás siendo? ¿En qué medida poner un mix de proyectos que te permitan una evolución continua permanente? De forma que este portfolio de proyectos lo revises permanentemente para ver qué dejas dentro, qué dejas fuera, dónde sigues invirtiendo y dónde no inviertes. ¿Vale? Ahora lo veremos para enseguida. ¿Vale? Hasta aquí más o menos el marco. Sí, no, un poco para aportar humildemente. Nosotros en la empresa en la que estamos usamos una matriz de este tipo, más cortoplacista, desgraciadamente, en la que el eje X sigue siendo de impacto en resultado y el eje X el eje Y, perdón, ponemos la facilidad de implantación en la empresa. Porque ha habido tanta frustración que al final la idea era buena, pero la red de ventas ha hecho por cobre. O la gente de informática al final ha alargado, no sabemos si de forma más voluntaria o menos, ese proyecto que se ha ido a 3 años, ¿no? Entonces ya intentamos buscar el quick win que diga, oye, pues el cuadrante en el que la empresa o la cultura de la empresa no va a ir en contra y que además va a dar un resultado muy rápido. Aunque eso me gusta más un poco por el tema de los 3 años. Digamos que esa matriz la usamos también internamente a la hora de clasificar. Al final, dentro de todos esos cuadrantes, tengo que tener cosas finales esta matriz, ¿no? Que haríamos nosotros sin matrices, que haría muerto, ¿no? Al final, esto un poco es el impacto y el coste, ¿no? Coste puede ser económico, dificultad de cambio, resistencias, todo lo que pueda ser. Al final es dificultad de implementación. Sí, más que coste. Bueno, pero a veces puede haber elementos que sea porque cuesta millones de euros, entonces no sé qué, y habrá eventos en los que tengo que cambiar de cultura entera. A veces también es un coste tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Y el impacto puede ser también en motivación, en valor, o en tiempo, en plazo o en dinero, ¿no? Cada uno hay que determinar qué criterios pongo y qué peso le doy a cada vez, qué peso le doy a cada valor, ¿no? Entonces, de forma que sea capaz de determinar que por supuesto esto es perfecto, ¿vale? Me refiero que tiene alto impacto. O sea, los dos cuadrantes principales serían estos dos, ¿no? 1 y 2. Esto porque tiene alto impacto y poco coste. A esto porque tiene alto impacto y alto coste, pero no tienes por qué no dejar de hacerlo. Por aquí tienes que implantar un RP. Va a tener un alto impacto. Ahí está lo que tú llamas antes de transformar, ¿no? Que a veces es más difícil transformar a la empresa que... Claro, pero las dos cosas son necesarias. Tiene que haber un balanceo. Esto te genera credibilidad para ser capaz de implantar esto, ¿no? Y al final un poco el tratamiento es... Yo siempre creo que la evolución en la gestión del cambio en la empresa es otro seminario, ¿no? Pero bueno, la gestión del cambio en la empresa es todo ese tiempo y de alguna forma es la evolución, ¿no? Yo creo en esta tipología de evolución. Esto es mucho más sostenible que este proceso. Porque si aquí no haces nada, la cantidad de boicots que tienes son brutales. Entonces tienes que estar, de alguna forma, cosas que habrás lanzado aquí, pero que se pondrán en marcha aquí, pero como no determines ciertas pequeñas victorias por el camino, no vas a conseguir cambiar nada. Entonces, estas cosas seguramente serán de este cuadrante, y habrá algunas cosas que serán de este cuadrante. Que las dos tienes que ponerse en marcha para transformar la empresa, ¿no? Sabiendo que habrá errores, y que esos errores, como que el alpinista sube la montaña. Si yo voy dejando picas, conforme me caigo, pues no me caigo hasta abajo del todo, ¿no? Pues ya es gestión del cambio, ahora ser capaz de ir transformando la empresa, ¿no? Continuamente hay que poner en marcha proyectos a corto, a medio y a largo, ¿no? Sí, por supuesto. Algunos más relacionados con... Es que la matriz está aplicada en los 3 cuadrantes. Algunos más relacionados con lo que es mejorar lo que eres. Le hará un RP que es para mejorar lo que eres. En cambio, hay otros proyectos que de alguna forma son largo, pero que es para explorar cosas muy distintas a lo que eres. Por eso creo que son 2 matrices de alguna forma. O sea, esto te cabe en las 3, en los 3 cuadrantes. Pero luego tienes cosas, tienes proyectos, tienes exploraciones en los 3 cuadrantes, o tu compañía va a morirse muy ordenada, con la mejor RP, muy productiva, pero muerta al final. Entonces van a salir al cementerio, peinado, vestido y oliendo bien. Vale, yo prefiero morirme, digamos, despeinado, por lo menos más divertido, ¿vale? Pero morirte ordenadito, pues no sé, creo que es una vida un poco triste, aburrida, ¿no? En cualquier caso, también ahí, nosotros en la matriz esta hemos intentado que cada uno de los círculos del proyecto Sí. también los evaluamos en función de los recursos necesarios y del impacto que generan. Claro. Entonces, si os fijáis que son de diferentes tamaños, eso requiere que es el esfuerzo necesario para ejecutar cada uno de los proyectos. Con lo cual,
una vez que está clasificados los proyectos que se han ido poniendo ahí de manera más o menos medio creativa, medio constructiva, sí que hay una fase de evaluación. Y eso hace que yo, a primera vista, con los expertos de cada uno de los equipos, se evalúa, pues yo voy a necesitar X recursos de personas, yo X recursos de maquinaria, yo X recursos de no sé qué. Y al final le das ya un volumen a lo que es esa bola. Y luego lo que intentamos también hacer es, los colores van basados en la probabilidad de éxito, el impacto ese que está diciendo Sergio. Entonces aquí sí que lo interesante es ir combinando proyectos gordos con proyectos pequeños. Los pequeños, en cierto modo, te requieren pocos recursos y luego lo que te hace es que los implantas de manera muy rápida. Y eso hace que vaya subiendo la moral del equipo o de los equipos de manera constante. Pequeñas victorias que te van de alguna forma permitiendo que el cambio está produciéndose, ¿no? ¿Vale? Pero luego entraremos con Javier hable. ¿Vale? Entonces, al final, lo que decíamos, ¿no? Esto está muy bien, la reflexión, el futuro, pero las cosas por qué luego cuestan tanto implantarse y por qué no somos capaces de que esto pase de la reflexión a la acción, ¿no? Si pongo cambiando es en qué medida cuál es el origen de la falta de relación entre la estrategia y el día a día de la empresa, ¿no? Cómo somos capaces de hacer este link entre ambas cosas, ¿no? Bueno, de alguna forma posiblemente hasta ahora los procesos de reflexión eran mucho más lineales, sistematizados. Oye, ¿dónde estoy a día de hoy? ¿Hacia dónde puedo ir? La estrategia, cuantificarla, planificarla, proceso lineal, de alguna forma que dependía del director general, planteaba con el equipo y quedábamos en un lado. Ese proceso de alguna forma permitía puesto en marcha en 5, 7, 8 años. Bueno, algo más lineal y más estático, ¿no? Entonces, ¿con qué medida entendemos que con lo que he visto antes hay que hacerlo mucho más dinámico, mucho más flexible y además mucho más sistematizado de que sea de cambio permanente o de cuestionamiento permanente en la organización, ¿no? Entonces, lo primero del planteamiento es que existe una falta de transversalidad y de colaboración en equipo en las empresas brutales. Lo que es fácil de implantar es lo que depende de un área. En el momento que empiezan 2 áreas, se empieza a complicar. Y como hay 3 áreas, las facilitas. Entonces, lo que hay es que hay que incorporar proyectos transversales en la organización y acostumbrar a la empresa y a los equipos a colaborar en proyectos transversales. De forma que haya proyectos que participen finanzas, marketing y operaciones y asuman responsabilidades. Ahora otro será ventas y administración, pero es la dificultad de poner proyectos transversales en las empresas. ¿Por qué? Porque supone aparentemente perder poder, o supone hablarte con el compañero, bueno, es complicado. El planteamiento es que somos capaces de participar en proyectos transversales que son los que al final van a hacer que la compañía cambie. Porque si yo lo hago vertical, puede ser más eficiente lo que estoy haciendo, pero no voy a impactar en los compañeros. Entonces, las dificultades de poner proyectos transversales en la organización. Después, que lo que decíamos, ¿no? Anteriormente, en una situación de estrategia más tradicional, yo podía ver el entorno y a partir de ese entorno poder determinar, analizando, evaluando, que tenía que subir aquel pico, que al final venga aquí, pues más para allá. Lo que ocurre es que si vamos con esa metodología, cuando empieza a andar a los 4 días, la montaña ha desaparecido. Y está otra. Con lo cual, donde hay una montaña y un valle. Entonces, de alguna forma, el entorno va cambiando tan rápidamente que tengo capacidad de incorporar o de ser capaz de estructurar en mi panel de proyectos en el tiempo cosas en marcha, cosas en construcción, cosas en exploración, para ir viendo aquello que tiene sentido, que esa ruta sigue estando ahí, voy avanzando, y aquella ruta que ha desaparecido, que he aprendido de ella, pues me permite deshacer mi camino, ¿no? Es un planteamiento mucho más explorador, no tener, incluso eso no puede hacer únicamente una persona, tiene que ser que el equipo, la empresa, tenga gente que dentro de su área vaya explorando otras actividades y entienda que esto, oye chicos, que por aquí hay agua, oye chicos, que por aquí está el bosque, oye chicos, que acá está la montaña. O sea, no estoy planteando un higo por todo poblado, que la gente que está explorando, que está en su actividad, tiene que volver al cuartel y decir, que donde dijimos digo, ahora es Diego. Esa reflexión permanente de ese panel de proyectos que antes hablábamos, de cosas que están RAN, en la forma más oscuro, cosas que habría que están en construcción, oye, esto tiene pinta de que tenga sentido, por lo cual vamos a empezar a dotarlo de recursos, y cosas que deberían ser un más. Oye, uno está, pero tiene pinta. ¿Vale? Tiene pinta que aquella montaña, tiene pinta que vale para subirla. La full oscura es que hemos subido a la montaña, porque conforme subíamos la montaña ha cambiado en forma, pero sigue estando y tiene sentido subirla, ¿no? Y habrá otras en blanco puntitos, ¿vale? Que sería, bueno, eso es el tamaño. Hay otra una más que es que debería, ¿no? Bueno, todavía más incierto todavía, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, primero transversalidad, segundo, la capacidad de estar buscando, y eso que hablábamos de la agilidad, entender qué está ocurriendo en el entorno, ¿vale? Y plantear los horizontes, digamos, a más que el resultado del mes de mañana, ¿no? Hay una excesivamente vocación a veces en las compañías de conseguir resultados al mes, ¿no?
es verdad que una empresa que está jugándose la viabilidad tiene que tenerlo. Pero una empresa que esté jugándose la viabilidad, donde está centrado es, dentro de la matriz que dibujábamos antes, si esto es el tiempo y esto es la zona de confort, quien está jugando la viabilidad está aquí. Fíjate de pajas mentales. No voy aquí a estar explorando ni... No. Estoy jugando en mi vida. Con lo cual, tengo el 100% o el 110 de mis recursos aquí metidos porque estoy jugando la vida. Pues aquí sí estoy dando de alguna forma el resultado mañana, ¿no? Claro, esto no aplica. Cuando estoy jugando a la vida, son aquellos corazón abierto. O sea, tengo que operar y me da igual que pienses, que no pienses, yo cojo, corto, creo y después ya veremos lo que ha sido capaz y os albuzo. ¿Vale? Entiendo que esto es por el perfil de empresas que puedan pensar más allá de aquí y al menos estén planteando, oye, ¿cómo me internalizo? Internacionalizo, ¿vale? Oye, ¿cómo afecta Internet a mi modelo de negocio? Oye, ¿cómo debo cambiar mi gama de productos ligeramente porque el cliente me está cambiando o quiero vender en Francia? Esto es lo más normal que esté ocurriendo ahora. Creo que hablamos de evolución, ¿no? ¿Vale? Lo que proponemos en este caso, con un cambio tan rápido como está viendo el entorno, es la capacidad de también explorar este cuadrante. Quizás no destinar muchos recursos, pero sí que ir viendo que otras cosas van apareciendo porque el paso de aquí a aquí cada vez va a ser más rápido. Entonces, si te planteas únicamente estar viendo esta situación de aquí, esto es lo que es aparentemente hoy es mañana, pasa a ser ayer. Entonces, por supuesto que tienes que hacer cosas bien, tienes que ver cómo te evolucionas, pero como el cambio es tan rápido, tienes que ampliar tu visión para entender qué otras cosas están ocurriendo. Si para ti el sector de alimentación es importante, ¿qué está ocurriendo en el sector de alimentación que mañana te va a afectar? ¿Qué está ocurriendo con tendencias sociales como el alquiler de coches o los que la gente comparte que mañana te puedas afectar? Porque como no te enteres, te está vendiendo en Francia, pero es que dentro de 10 años la gente ya no hace no sé qué con los coches. Entonces, levanta un poco la cabeza. A veces parece sentido común, pero luego no está en sentido común. Entonces, pues es un tratamiento de tener, digamos, hacer cosas bien, evolucionar y qué cosas un poco más alejadas van a ser presentes mañana mismo, ¿no? Pues opciones de cómo un poco más abiertas. Esto que estás contando efectivamente para producirse una compañía con cierto tamaño y con una pregunta como si no es supongamos que la hipótesis puede hay que escuchar al cliente, disculpa. supongamos que la hipótesis de en la empresa donde se produzca, estás diciendo algo muy importante, la planificación no debe ser una función de un departamento, sino que debe calar, ¿no? Debe crear un hábito, Sistematizar, sí. Por poner una comparación, al igual que las estructuras de cierto tamaño, ¿cómo decirlo? Pues ya tiene un departamento de recursos humanos, la política, y tal, pero hay una estructura personal, me imagino que lo que estás más o menos parecido, podemos imaginar un departamento, una función, digamos, global de planificación y a su vez cada pata podría tener su propia función. Tal. Entonces la pregunta concreta es, ¿dónde pones tú la línea? Porque hemos hablado de estar pensando a corto, hablando de proyectos a medio, estamos hablando de proyectos a largo. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde debería estar gente pensante para eso? Corto, medio, largo. ¿Qué parte de función en las estructuras operacionales debe dedicarse a pensar a largo? ¿O debe haber preguntas recurrentes o reuniones? Hombre, yo creo que al final está, desde el punto de vista de que... Estaba preguntando un poco en realidad. No te preocupes. Yo un poco el tratamiento es que yo como individuo, ahora voy a llevar la situación extrema, ¿no? Creo que esto es absolutamente necesario también para mí como individuo. Yo como persona, ¿en qué medida yo tengo que ser capaz de hacer bien lo que estoy haciendo? ¿En qué medida tengo que mejorar en un inglés o tengo que aprender un curso de LinkedIn o tengo que, ¿vale? ¿En qué medida tengo que plantearme viajar a otros países, explorar otras costumbres, dejar de hacer unos hábitos para aprender otros o conocer a gente por obligación una vez a la semana porque conecto por internet y les digo que quiero conocerte, seas pintor, excursionista o lo que sea, ¿no? Pero eso podría ser parte de las políticas de planificación. Por eso, por supuesto, ¿no? Pero que decir que, por tanto, no es tanto que sea la mesa grande o pequeña,
sino creo que cada uno como individuo tiene que también plantearse cómo está siendo capaz de explorar, más allá de que yo cada día me levanto, me ducho, me afeito, hago no sé qué, mismo camino, voy a trabajar, como, me vuelvo el fin de semana, etc. Entonces estás de alguna forma haciendo un surco en tu vida que no te estás enterando de nada. Entonces, en que eres capaz, oye, si este es mi círculo de influencia, este soy yo, ¿vale? Mis amigos, mi familia, personas que trabajo, el deporte, ¿eres capaz de irte de viaje aquí? ¿Eres capaz de leer libros? ¿Eres capaz de conocer a gente, irte al teatro, apuntarte a hacer teatro? ¿Eres capaz de hacer un curso sobre manualidades y pintura? ¿Eres capaz? No sé. ¿Vale? ¿Cómo eres capaz de ir colgando puntos alrededor tuya aparentemente inconexos? Porque te va a permitir, de alguna forma, ir conectando puntos que aparentemente no son conexos, pero que le vas a dar forma. Y vas a ser capaz de ir caminando. Entonces, lo que entiendo que es absolutamente importante para una persona, pues cuando se sientan dos, la de la empresa. ¿Vale? Para 3, 4, 18. ¿Vale? 18 se complica. Una línea de actuación Por supuesto. política. ¿Vale? Entonces, para mí, conforme más arriba, más tiempo tienes que poder tienes que tener para pensar. Entonces, si el director general está en la batalla del día a día, mananem. ¿Vale? A partir de aquí, el equipo directivo tiene que dedicar tiempo también para pensar. Y en su propia operativa, a mí me ha sido muy complicado que mi director de operaciones tenga capacidad de aportar cuando él no explora ni para atrás. Yo necesito de gente en mi organización que explore, que viaje, que lea, que aprenda, que haga cosas distintas, porque va a ser la persona que va a estar desarrollando su capacidad explorativa. Entonces, si yo no desarrollo en mi día a día mi capacidad explorativa, es imposible que mi trabajo sea explorativo. Imposible. Y como te están pidiendo que si quieres ser un buen directivo vas a tener que ser explorativo, macho, deja de hacer lo que haces todos los días y haz otras cosas. Por lo menos ve al trabajo por caminos distintos. Por lo menos apúntate a un curso de teatro que es radicalmente distinto a lo que tú haces. O sea, rompe hábitos y rompe tu zona de confort para de alguna forma ser capaz de luego plantearte que como haces las cosas en tu dirección de operaciones, pueden ser distintas. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, cuanto más arriba, más tiempo, y en qué medida hoy el director general también tiene que entender que eso es una responsabilidad compartida y tiene que su equipo estar dispuesto a ser preguntado y a responder preguntas. Porque tan jodido es hacer buenas preguntas como acertar las respuestas. Pero si hago preguntas a mi equipo, espero que las respondan. Entonces, yo también tengo que estar preparado para responder esas preguntas. Y o exploro, o abro mis campos. Si yo soy el de operaciones, tendré que saber cómo están a la última las tecnologías en operaciones, o nuevas formas de cadena de suministro, o ver cómo trabaja Zara la cadena de suministro porque se le han dicho que es fantástica, o no. Si no tengo curiosidad por entender el mundo, pues tendrá que quedar obsoleto. Pero si tengo una serie de responsabilidades, solamente no tendré que ser yo, si soy el de operaciones, el que más sabe de marketing. ¿Vale? No me va a reír eso. Poco está de más. ¿Vale? Pero por eso, en lo que es mi área de know-how, que me gusta formarme, me gusta conocerme, me gusta aprender, me gusta conocer, me gusta tal. Por lo tanto, exploro, leo con tal, me voy a un curso, planteo tal, busco ideas. Entonces, a partir de aquí, yo también diría, quiero un jefe de equipo, soy director de operaciones, quiero un jefe de planta, pues también que esté despierto. Porque yo lo que quiero tener, él me ayuda a tener ideas. Y luego quiero un mando intermedio que también tenga ideas. Y quiero un operario, cada uno en su historia, que tenga ideas. Con lo cual, ¿eso cómo afecta a mi cultura de personas? ¿Cómo afecta a mi cultura de recursos humanos? ¿Cómo afecta? Cambiar radicalmente. Porque además, en un cambiante, yo, mi operario de la línea, hoy, haciendo esto, en un mismo día, le voy a decir, de 8 a 10, hazme esto. Pero tú eres mecánico, electromecánico, ¿vale? Pero es que de 12 a 2 quiero que vales cajas. Y de 4 a 6 quiero que coges el teléfono. Y de 8 a 9 quiero que hagas tal cosa. Porque yo, como operario, conforme más suba, voy a tener que hacer más cosas. Más flexible. Porque voy a tener tanta demanda cambiante que hoy, solamente mi estructura de ventas, hoy tengo este curva de ventas, mañana tengo esta. Y yo, hoy, mecánico, aquí estoy saturado y tengo que buscar gente, pero aquí me estoy tocando las narices. ¿Qué ocurre? Este día yo no trabajo. No podemos trabajar. Porque si tengo una estructura dimensionada así, esto es coste, y mi cliente no me va a pagar que tú no quieres hacer una serie de cosas. No me lo va a pagar. Entonces, vamos a suponer que todos, ¿vale? No sé si con tanto dibujo no sé si se explicará. A nivel macro, la demanda va haciendo así, ¿vale? Cada uno con sus picos y sus valles. ¿Vale? Entonces, yo puedo plantear que mi dimensionamiento pueda ser este, o puedo hacer este dimensionamiento. Si le pongo dimensión aquí, todo esto es coste,
y mi cliente va a decir que tu tío va a pagarlo, si me dimensiona aquí, tendré algo de coste, pero tendré picos, o si me dimensiona aquí, ¿vale? ¿Qué dimensionamiento cojo? Pues a partir de aquí va a suponer que si me dimensiona aquí, habrá épocas en las cuales tendré que tener talento, pero si estoy dimensionado, me tocará a mí hacer otras tareas. Entonces, cuando hablo de flexibilidad es mental y operativa. Pero volviendo a contestar la pregunta, creo que conforme más alto, más tiempo, pero lo siento mucho que hoy no únicamente el director general tiene que está pensando, igual que el director general necesita que su equipo piense y que responda para que sea consciente y asuma responsabilidad con las decisiones y planes de acción que tiene que abordar, cuestionándose permanentemente si lo que está haciendo es correcto o no. Muchas veces, yo soy ingeniero, fui ingeniero. A mí en su momento, cuando me parieron como ingeniero, lo que me acostumbraba, lo que me hacían era ser, como haces mejor aquello que estás haciendo, más productivo, más eficiente. Pero es muy complicado que yo como ingeniero me cuestione, ¿tengo que dejar de hacer cosas? ¿O en qué medida esta actividad tengo que externalizarla porque quiero invertir la otra? No, yo como ingeniero, cuanto más recursos tenga yo dentro, mejor. Y si estoy dimensionado aquí, mejor. Porque luego de ventas, si algo no sale y se van a quejar, pues yo prefiero estar dimensionado para el pico. Porque si acaso, si no sale a la pega de leches, pero al final es un compromiso entre todos, de entender como empresa, chicos, lo dimensionamos para aquí abajo, o lo dimensionamos para, porque le va a tocar hacer de todo. Y cuando tenga este proyecto, me va a tocar trabajar con un tercero. Porque yo no me puedo hacerlo, yo no quiero renunciar a él. Eso se llama desestacionalizar la demanda, ¿no? O la capacidad. Bueno, La demanda es la que es. o sea, desestacionalizar picos de demanda que puedas tener. Por ejemplo, una empresa juguetera, su demanda está focalizada en Navidad. ¿Vale? Y el resto del año se le van las narices. Se tendrá que buscar alternativas al resto del año o mercados alternativos que también le demanden su producto. ¿Qué capacidad o capacidades parecidas? Por ejemplo, Capacidades parecidas. Yo como empresa, con mis conocimientos y actitudes, entendiendo mi entorno, ¿qué más cosas puedo hacer? Antes seguramente vivía bien con 6 meses del año, pero tía, perdón, castitas. hasta los costes son los costes. Entonces, te vas a plantearte en qué medida tienes que ser capaz de trabajar de forma distinta o reaprender cosas. Es una manera de reaprender. Y habrá el 80 o el 70 o el 60% de lo que yo sé de juguetes me sirve para otras cosas, pues tendré que aprender otro 40% de cosas. Tendré que aprenderlas. Y a lo mejor incluso, como mi demanda productiva está determinada, pues yo sé que para fabricar juguetes o lo que tenga que hacer, mi mecánico aquí va a tope, pero aquí a lo mejor tiene que embalar cajas. Y aquí, pues no contrato TTs porque va a hacer mis mecánicos las cajas. Porque el mecánico quiero tener conmigo. Y seguramente yo como empresario pagaré un poco más por el mecánico, pero como quiero tener conmigo, el mecánico tiene que hacer igual que yo. Si no, entonces, o sea, tú barres, vendes, fabricas, haces, viajas, pues igual todos. Entonces, se habrá cosas que se ganan más de bajo valor añadido, pero tendré que hacer yo con mi estructura, pero igualmente hay algunas cosas que yo tenga capacidades y pueda explorar para llenar estas capacidades que tengo y sacar más partido que la caja, vale, vamos a hacerlo. Pero mientras eso viene, mira, somos 20, pues ahora hay que hacer cajas. Y solo tengo para 2 mecánicos en la línea. Pero como quiero tenerlos conmigo trabajando todo el año, pues se van a hacer cajas ahora. Antes el cliente podía pagar el sobrecoste, ahora no. Pues como van a pagarlo, ¿vale? Un poco respondiendo a tu pregunta y en relación a todo esto, porque nos estamos riendo porque estamos escuchando que una empresa de pasta de dientes hace años se planteó en un equipo de dirección pues todo lo que son ejercicios de cómo puedo vender más, qué puedo hacer para incrementar mis ventas, que no sé qué, o sea, todo eso. Y ahí pues un montón de miles de euros pensando. Cuando habían acabado ya de hacer un planteamiento, preguntaban a una ciudad de limpieza que estaba por el lado, que se había empezado, lo que dijo es pues, muy fácil, hacer el agujero más grande. Por lo cual, ¿hasta qué punto toda la estructura de la empresa es bueno que conozca todo el funcionamiento de la compañía? Porque son muchos más puntos y muchos más focos de inspiración y son muchas más opiniones o ideas que pueden ir en algún momento determinado aportando ciertos valores que son los que luego a lo mejor te van a dar ese puntito de innovación o de producción. Con lo cual, yo desde mi punto de vista, y lo que nosotros estamos viendo, cuanto más se traslade la cultura de la innovación, del recuestionamiento y de el aportar valor o ideas de manera continua, es mucho mejor para toda la estructura. Porque además ellos se dan cuenta
de que si conocen, pues que cuál es el proceso de empaquetado de juguetes, o cuál es el proceso de producción de juguetes, o cuál es el proceso de venta de juguetes, al final yo, como usuario, como trabajador o como comprador, me da lo mismo, seguramente voy a aportar algo Lo que más. explica de la botella de plástico no tiene que inventarlo ningún ingeniero de la NASA. Yo soy un tío que está en la línea con tanta formación, tanta curiosidad, y le doy al bar del pueblo y veo al pobre del bar del pueblo que para ser capaz de doblarla tiene que meterla en la máquina de café de agua caliente para fundirlo y poder hablar. Tía, que me diga, voy a la fábrica y digo, tíos, ¿por qué no hacemos esto? Y hay que ser ingeniero de la NASA, y hay que ser curioso, y que esa gente pueda aportar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que todo el conocimiento hay que incentivar lo que esté dentro, en qué medida somos capaces de abrirnos a terceros para que nos aporten de ideas y conceptos, ¿no? Pero bueno, volviendo al planteamiento de la pregunta, ¿no? Cuanto más alto, más tiempo, y en qué medida, también diría que en este momento contestar las preguntas que hablábamos antes, de un entorno más dinámico, que yo estoy aquí contigo hoy, pero mañana estoy en una China o donde sea, y tengo que tener capacidad para tomar mis decisiones entendiendo lo que la empresa quiere ser y va a hacer. Porque no tengo, mi jefe no me va a llamar cada 3 segundos a tomar decisiones, y tampoco va a esperar eso de mí. Pero al final también tengo que tener una, digamos, responsabilidad o autonomía para tomar decisiones. Con lo cual, todos tenemos responsabilidad al respecto. Pero cuanto más alto, más, ¿no? Luego lo que decíamos antes, ¿no? Que en los cuadrantes que hablamos, el 80 al 90% de los recursos están focalizados en aquello que hoy me da dinero. Normal, ¿vale? Y conforme más se aleja de aquello que me da dinero, menos recursos tengo. Porque a mí ya tengo que tener capacidad para sabiendo esto y que el crecimiento viene de la innovación, viene de internacionalizarme, viene de vender en internet, viene de hacer cosas distintas, no hacer las cosas mejor, tengo que tener capacidad para dónde coloco recursos que van a ser lo que mañana me van a dar dinero. Entonces es un planteamiento de, y conforme eso va siendo, me va dando dinero, voy moviendo recursos de aquí para las demás actividades. Y con la gente que tengo, en la medida que pueda ser capaz de reciclarlo. O con los activos que tenga, entonces de ser capaz de reciclarlo. Con lo cual todos tenemos que estar reaprendiendo en la organización. Lo que decía, ¿no? Al final esto es un estudio que hicimos en la Unión Europea y que nos dimos cuenta que el crecimiento apenas viene de venderle mejor a mis clientes actuales. Puedo hacer cross-selling, puedo hacer upselling, puedo plantearle meter en el ticket medio un producto más. Vale, podría hacer cosas para vender un poquito más a mi cliente. Si le escucho, más todavía, ¿vale? Pero solamente si le escucho al cliente o al cliente de mi cliente, se van a ocurrir nuevas soluciones más o menos cercanas a lo que yo estoy haciendo que van a permitirme la base principal del crecimiento. Pues el 66% del crecimiento que estudiamos veíamos que venía de hacer cosas distintas. Crecer en Francia, crecer en internet o una nueva solución o producto disruptivo. El crecimiento viene de ahí, no viene a hacer cosas mejor, ¿vale? Luego la tercera pata de crecimiento es comprar algo que ir. Por eso, cuando te pones en marcha, eso tragar un sapo de esos es complicado, ¿no? Porque es un inorgánico que puede ser un alto susto, ¿no? También viene crecimiento de ahí, ¿sí? Por grandes palancas. Pero básicamente el crecimiento viene de comprar, fusionar o de adaptarte al nuevo entorno. Y cuanto más alejado de lo que eres, si lo haces bien, más capacidad de que crezcas. Antes hablábamos de los potenciales proyectos que tengas encima de la mesa, cómo dispersos están, en qué medida estamos en una situación de falta de proyectos innovadores o asumiendo pocos riesgos o asumiendo muchos riesgos o desfocalizados. Conforme vamos lanzando ideas, entendiendo quiénes somos, mi cliente, competidores, voy lanzando ideas, esas ideas, por coste, por esfuerzo, por impacto, las voy poniendo, digamos, en mi panel. Y luego voy hablando de cómo las voy seleccionando, de acuerdo a coste e impacto, y el eje temporal, a ver cómo voy teniendo una estructura de proyectos, digamos, estructurada de esta forma. ¿Vale? Que me haga mejor en lo que soy, que me permita evolucionar y que me permita ser disruptivo. Y si esto está sistematizado, una empresa cada 3 meses voy actualizándolo, voy a tener siempre proyectos en los 3 ejes. Pero hay cosas que conforme pasa el tiempo, que pasarán de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Porque voy viendo que eso va teniendo forma y va siendo una nueva actividad de la compañía. ¿Vale? Bueno, aquí os he comentado de cómo abordar el proceso de lo más muy foco, voy ampliando mi área de acción y voy tomando conciencia de mi entorno, de forma que tomando conciencia de mi entorno como directivo o como persona en la empresa, me va permitiendo asumir la responsabilidad de las decisiones que tengamos que poner en marcha. Entonces, si participo en la reflexión, asumo y tomo conciencia del entorno en el cual me encuentro, voy entendiendo lo que pasa, puedo empezar a plantear propuestas que responden a esas inquietudes
y como soy yo el que plantea las respuestas, me puedo comprometer para ejecutarlas. ¿Vale? Y esto de forma constante y permanente. ¿Vale? Al final, pues, estamos en un línea de crecimiento, trabajando en equipo y a partir de aquí que sea un proceso iterativo permanente de trabajo, ¿no? E ir pasando de la situación actual, qué líneas estratégicas son las que deberíamos abordar, en qué medida voy planteando un mapa de proyecto potencial o cartera de iniciativas, cómo lo voy gestionando de forma sistemática, sistematizada, para que sea de revisión permanente en la empresa. ¿Vale? Y al final, un poco el planteamiento es: yo como empresa, para los próximos 3 años, en qué medida, qué voy a hacer en mercados maduros, qué voy a hacer en mercados en vías de desarrollo, qué voy a hacer en nuevos productos y qué me puedo plantear por comprar un tercero. Pues tengo que separar mi potencial de crecimiento en esos 4 grandes palancas. Entonces, cuando planteamos presupuesto de 2015, ahora estamos acabando presupuestos. Este presupuesto de 2015, ¿cómo lo separamos en función de esto? ¿Cuánto es porque voy a crecer o decrecer el mercado actual que tengo en este momento? ¿Voy a crecer un 5%, un 10%, un 3% o voy a bajar un 7%? A lo mejor voy a bajar un 7%, no lo sé. ¿Vale? Con el agregado, aparentemente, va a subir un 10%. Pero cuando desagregas, vale, clientes like for like, clientes de toda la vida. ¿Allí crezco o voy a crecer? A nivel de nuevas zonas geográficas, no, es que estoy en Alicante, voy a plantearme vender en Cataluña o en el País Vasco, o vender en Francia, o vender en... ¿no? Son otros planteamientos de crecimiento distintos, ¿no? Los objetivos distintos. Y nuevos productos, no es que voy a incorporar un nuevo producto en lineal, voy a incorporar una nueva forma, un nuevo servicio. ¿Cuánto voy a crecer por ese tipo de concepto, ¿no? Y más allá de que luego me pueda plantear el poder crecer una por comprar otra vez, ¿no? ¿Sabes? Es estructurar tu voluntad de crecimiento de acuerdo a actividades que hagas en cada uno de los cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. ¿Vale? Eso a nivel macro. ¿Vale? En cuanto a por qué es necesaria la revisión permanente de la propuesta de valor en un entorno cambiante, en qué medida hacer un ejercicio de conciencia, no solamente de lo que soy, sino irme lo más lejos posible de mi entorno para aprender de él de forma permanente, escuchando mi cliente, al cliente de mi cliente y escuchando la sociedad en la cual me encuentro, para ver eso cómo me afecta a mí como empresa, como persona, de forma que, siendo consciente de todo esto, me pueda plantear cómo debo dar respuesta a qué quiero ser, cómo hago las cosas y yo como persona tengo que ir cambiando. Con este planteamiento pongo encima de la mesa potenciales planes de acción en el corto, en el medio y en el largo plazo que me permitan en mi día a día ser distinto de forma progresiva. Eso es el marco, de alguna forma, que debe registrar de forma sistematizada. No dependiendo de esto de una única persona, sino ser capaces de que cuando dependa de más personas, más sostenible va a ser el proceso, porque hay más gente que va a estar observando el entorno, explorando el entorno, de aportando ideas y soluciones, con lo cual también supone un nuevo estilo de liderazgo, compartir, respetar, aceptar el error, el aprendizaje continuo, y de alguna forma preguntar supone el reto de aceptar las respuestas. Y eso, primero hay que querer preguntar, después hay que hacer el ejercicio de escuchar y después de aceptar lo que te están contestando. Con lo cual, eso supone también como a nivel de liderazgo un reto de que las cosas de una forma no sean exactamente como tú pasarías. Pero es aquello de, si vas solo, puedes ir muy rápido, pero si vas acompañado, llegar muy lejos. Pues bueno, me dije aquello de si quieres ir rápido, pues o lejos acompañado. Acompañado es compartiendo el proyecto. Entonces, luego, como veis, cómo sistematizar este proceso en la empresa, no únicamente como ejercicio de reflexión estratégica, sino como proceso sistematizado de gestión de actividades de la empresa destinada a lo que se hace, lo que está evolucionando y lo que mañana será el futuro de la empresa. Siendo responsabilidad no únicamente del director general, sino del equipo directivo y del siguiente nivel de manos. ¿Vale? En macro. Ahora Javier compartirá con vosotros, digamos, cómo poner en marcha el proceso. ¿No? Aquí, como gran parte del discurso ya está más o menos dicho, simplemente, pues bueno, cuando empezamos a trabajar ya con las diferentes empresas hay una serie de reglas, ¿no? Las reglas que son las que se marcan desde la dirección general o desde el comité de dirección o desde el de fuera. Y lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, pues bueno, necesito mantener un margen de maniobra, necesito mantener una independencia financiera, necesito crecer un X% en mis resultados finales, necesito focalizarme en una serie de competencias que son las que realmente la empresa considere y tiene.
necesito respetar que la empresa es una empresa familiar, con lo cual no tengo que también un poco incorporar a perfiles externos que le puedan desfocalizar la mentalidad o el ADN de la propia compañía. Hay un montón de variables en función de cada una de las compañías del mercado, del sector, experiencias o sectores tradicionales en los cuales se está moviendo, que son los que nos van a marcar una mínima regla de actuación, ¿vale? A partir de ahí, pues lo que intentamos hacer es identificar cuáles son los perfiles con los cuales vamos a contar. Sergio, ¿no? ¿Con quién voy a intentar abordar este viaje? Pues aquí lo que hay, cada uno de nosotros, si empezáramos a preguntaros, si empiezo a preguntaros cómo os consideráis, algunos me dirán, pues yo soy más lanzado, otros yo soy más ejecutor, otros yo soy más explorativo, otros son más creativos, siempre estoy lanzando por ahí por la luna y luego hay un compañero que me ayuda a bajar las cosas a la tierra. Pues, lo que fuera en cierto modo, pero cada uno tenemos una tipología de trabajo en el cual estamos más cómodos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, como hemos dicho, que lo que queremos hacer es juntar talento con capacidades y conocimiento para poder abordar los diferentes proyectos de manera exitosa. Vamos a ver hasta qué punto cada uno de nosotros donde nos consideramos que estamos. Si yo soy persona del aprendizaje, si estoy más en la parte de organización, si estoy más en la parte de ejecución, de construcción, ¿vale? Y entonces hagamos equipos complementarios que hagan que haya uno que vaya liderando, que vaya coordinando, haya otro que sea el que está ejecutando o generando más ideas, otro que sea el que las va evaluando y otro que tenga un perfil más de ejecutor. Y entonces al final hemos conseguido tener ideas buenas, resultados en tiempo y forma y luego resultados realmente eficientes, ¿vale? Y lo que nos da supongo es el ADN de la empresa, es un punto de partida, porque nos podemos encontrar con mucha gente explotativa, más explotativos y cómo somos capaces de combinar los recursos para que los equipos de trabajo tengan capacidad para ir pensando, ¿no? En medida, si tenemos mucha gente de un tipo de perfil, pues si son muy explorativos, pues dan 1000 ideas, pero claro, no te agradecerán ninguna, y que va a ser pocas veces. Pero si los de un equipo, todos muy explotativos, es que no van a salir de la zona de confort. Entonces, de alguna forma, eso nos permite identificar con qué punto de partida partimos, en qué medida hay un planteamiento de quién tiene más capacidad para ir cambiando o migrando, y en qué medida hay que meter perfiles nuevos, porque necesitamos también otro tipo de perfiles en la otra compañía, ¿no? Ya un pequeño ADN inicial. Saber un poco lo que comentaba antes, Sergio, de meter equipos que sean complementarios, transversales en la compañía. A veces que si ponemos a los dos directores de departamento, realmente son dos gallos al mismo gallinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a acabar realmente ese proyecto? Seguramente va a acabar mal, porque uno va a tirar hacia otro, entonces al final va a ser también, yo tengo más relación con el director general, con lo cual al final yo me posiciono. Entonces, hay muchas veces que es necesario ver quiénes son los que están dominando y en cierto modo apartarlos para que cada uno vaya liderando diferentes equipos, ¿vale? Por otro lado, generalmente un proceso lógico en el cual estamos llevando en lo que es la ejecución de todo este tipo de proyectos está basado en lo que es una primera parte de entender lo que decía Sergio, el yo, mi foco, yo quién soy como compañía, cuáles son mis valores clave, cuál es un poco el equipo actualmente y las capacidades con las cuales dispongo. A partir de ahí, hagamos un análisis, tanto interno como externo, de hacia dónde va el sector, de hacia dónde va mi competencia, cuál es lo que realmente los clientes y los consumidores finales están valorando de todo el proceso del producto final que están consumiendo y están utilizando. A partir de ahí, con todo lo que hemos conseguido generar de ideas, de proyectos, de propuestas, de cualquier cosa que tenga un formato que luego lo podamos transformar en una especie de foco, lo clasificamos y lo evaluamos, ¿vale? Y ya entonces cuando empezamos a abordar la ejecución en función de la ideación que tenemos que llevar a cabo para resolver cada uno de esos proyectos o de esos focos. Y entonces ahí hay diferentes fórmulas, uno en la parte de observación e inspiración y luego ya diferentes técnicas de creatividad para poder abordar esas soluciones. Una vez que ya lo tenemos ahí, es lo que decía antes Sergio, que lo que queremos hacer es generar muchas ideas rápidas y valorarlas de manera rápidas. Si generamos muchas ideas, pero hasta dentro de 2 años no las ejecutamos o no las valoramos, seguramente esas ideas ya no servirán para nada. Habrá que volver a generar otra vez y habrá que volver a empezar, incluso desde aquí, ¿vale? Entonces, hay fórmulas basadas en lo que es la metodología de emprendedores, que ellos se basan totalmente en que de semana en semana casi que cambio mi modelo de negocio o cambio incluso mi producto antes de lanzar una startup nueva. Entonces está basado en la metodología de Lean Startup. Y es, yo lo que hago es, de manera muy rápida, genero una serie
de posibles prototipos, pero prototipos con papel, cartón pluma, me da lo mismo, no hace falta ni que hagamos ni soldaduras ni nada, o sea, simplemente lo que es el concepto. Y yo me voy al que va a ser mi posible cliente y le pregunto si realmente con ese concepto se hace la idea y me da su visto bueno. Y hasta qué punto incluso luego, después de una serie de iteraciones, soy capaz de poder hacer ya un prototipo algo más avanzado. Y lo que hacemos antes es con impresoras 3D. Una impresora 3D te permite tener un producto impreso en 2 horas. Y con ese producto yo me iría a mi posible cliente y le pregunto, ¿esto te gusta? Pues vale 50. ¿Me lo comprarías? ¿Cuántas unidades me pedirías? Y ya empiezo casi que a tener hasta casi pedidos. ¿Vale? Y luego a partir de ahí ya es cuando se empieza lo que es el piloto. Una vez que hemos valorado lo que es el concepto y hemos realmente evaluado y confirmado que realmente este proyecto o esa solución va a tener sentido o bien hacia mis clientes o bien hacia mis clientes internos, nosotros lo que siempre decimos es que no todo lo que estamos hablando de lo que es la parte de generación de nuevos valores en la propia compañía son hacia afuera, sino internamente también hay que tener en cuenta lo que son los clientes, que son los diferentes departamentos, ¿vale? Pues a partir de ahí ya intentamos hacer un primer piloto de todo el proceso que va a llevar ese producto o ese servicio y luego ya sí que vamos directamente a lo que es la implantación. Y en esa implantación habrá que ir cambiando muchas de las cosas que hasta ahora teníamos claro que tenemos que hacerlo así, pero por el tiempo que ha pasado desde que hemos empezado a evaluar, diseñar y implementar, hemos tenido que readaptarnos a lo que es realmente la necesidad o la aceptación por parte del cliente y a partir de ahí ya es un seguimiento. O sea, sí que es importante el ponerse desde el día 1 unas diferentes métricas, un control de variables que me van a hacer saber que todo lo que estoy haciendo de innovación, de inspección, de exploración, tengo realmente unos resultados finales y los tengo medidos. Porque si empezamos aquí a generar ideas, pero luego no tengo ninguna variable que me está diciendo que realmente estoy haciendo crecer o que estoy ganando dinero, pues entonces poco vamos avanzando, ¿no? Y luego, en cierto modo, también la parte de lo que estaba comentando Sergio. Hay que llevar una parte de inteligencia de mercado, eso sí que tiene que estar de manera constante, ¿no? Y eso, todo lo que vamos generando aquí, que son las tendencias clave, las cuales pueden estar basadas en temas de normalización, temas de tecnologías, sociales, culturales, me da lo mismo. Luego todo lo que está pasando en mi industria, qué es lo que están haciendo los proveedores. Yo siempre digo lo mismo, el sector del automóvil, los que realmente investigan, los que realmente hacen que el automóvil vaya evolucionando, no son las propias marcas del automóvil, sino son los proveedores de las principales marcas del automóvil. Son los que hacen la investigación y los que están continuamente modificando sus productos para adaptarlos a lo que son las necesidades del consumidor final. Pues a partir de ahí, todo esto es lo que hay que estar vigilando y continuamente recuestionándose. ¿Mi producto tiene un sustitutivo? O sea, si ahora mismo mi producto no existiera en el mercado, ¿quién estaría sustituyendo esa necesidad que tiene ahora mismo el cliente? Porque si pensamos que si yo desaparezco, la necesidad ya se queda totalmente saturada y que nadie que la responda, estamos totalmente equivocados, ¿no? Y luego, en cierto modo, ¿qué es lo que está pasando a nivel macro? ¿Qué es lo que está pasando a nivel político? ¿Qué es lo que está pasando a nivel económico? Ya no es tema de tendencia, sino cómo me puede a mí influir que ahora pase algo en China o que pase algo, una guerra en Asia o cualquier cosa de estas. Y finalmente ya, ¿cuáles son el tener continuamente clasificado a los clientes y continuamente medidos qué es lo que ellos realmente quieren? Van a hacer que yo pueda estar continuamente evolucionando sobre mi producto y sobre mi servicio hacia ellos, ¿vale? Entonces, en cierto modo, tener una especie de chuleta que me obliga de manera temporal o de manera que establezcamos en la compañía a tener todo esto actualizado es muy importante. No, y que había también un planteamiento de qué personas en la organización asumen determinadas responsabilidades. Al final, posiblemente en el equipo de ventas tiene que ser alguien que va a ser el que venda el sector de alimentación, tiene que estar al día de lo que pasa en el sector. En qué medida el director financiero, porque le gusta, que esté con temas macroeconómicos y no sé qué, y va a ser que va a estar actualizando esta información para que de alguna forma la ponga encima de la mesa del equipo directivo. En qué medida hay otro que es el de la calidad con el tema normativo, que al final no estamos seguros que este mapa está cubierto, cómo lo cubrimos, cómo repartimos esas responsabilidades y cara a la revisión cada 3 meses de la revisión estratégica, qué cosas están siendo de alguna forma relevantes en cada una de esas áreas y las compartes. Habrá cosas que no ha habido cambios y hay cosas que, oye, las últimas tendencias sobre este tema, o temas sociales, está apareciendo nuevos temas competitivos. ¿No sé? Cada uno tiene que asumir esa responsabilidad interna, asumir los roles, estar al día de esto
y compartirlo, porque solamente no puedo hacerlo todo. Y que mira, si no tengo más recursos, ¿qué gente externa de la compañía puedo colaborar de vez en cuando? Pues hay un curso como este que aprendo sobre nuevas tendencias, o me acerco a la universidad, que no. ¿Veis cómo estoy teniendo fuentes de captación de información en las cosas que yo no llegué? Pues tengo que estar viendo cómo las voy a cubrir. ¿Vale? Vale. Aquí hay muchas veces que un poco todas esas cosas que se están comentando, hay veces que pensamos que el director general o el director de cualquier departamento es el que tiene que conocerlo todo. Hay gente en la compañía que a lo mejor son súper frikis de la tecnología. O sea, ese que seguramente no le va a suponer ningún esfuerzo el coger todas las semanas, mandar 4 o 5 noticias de las que a él le llegan de los diferentes foros en los cuales se encuentran, pues para él incluso le vas a hacer subir muchísimo lo que es su estima y su participación en la propia compañía. Y a lo mejor es el operario que está en el nivel más bajo de la propia compañía. Pero en cierto modo le estás haciendo ver que gracias a lo que es su hobby, porque a lo mejor es un hobby, está haciendo que la compañía pueda plantearse aspectos estratégicos a medio o largo plazo. Por otro lado, cuando ya tenemos todos los diferentes proyectos y todas las diferentes propuestas que queremos abordar, hay que clasificarlos y evaluarlos. Y en función de lo que estábamos comentando antes, qué impacto va a tener hacia la compañía y qué probabilidad de dificultad, de implantación, de costes, lo que fuera, vamos a tener que evaluar. Y luego, por otro lado, qué es lo que va a repercutir en mi cuenta de resultados a medio, largo o corto plazo. Entonces, hay diferentes fórmulas o diferentes maneras de poder clasificar todos esos proyectos en función de la probabilidad de ocurrencia o lo que es la parte de impacto que pueda llegar a tener ese proyecto o esos resultados de esos proyectos, ¿vale? En cierto modo, una vez que ya tenemos los proyectos que parece ser que vamos a empezar a abordarlos, hay que definirlos. ¿Por qué? Para que todos los que vayan a participar en ese proyecto tienen que tener claro cuáles son los objetivos, cuál es el problema que se quiere solucionar con ese proyecto y cuáles son los indicadores que van a tener que estar contemplados para que todos sepamos que lo que estamos planteando realmente es cierto y tiene un beneficio hacia la compañía. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, pues bueno, una mini ficha como pueda ser esto es suficiente para que todo el equipo y todo el equipo directivo que vaya a estar gestionando los proyectos sepan hacia dónde tienen que ir. Con todo esto, ya al final volvemos a generar todas esas iniciativas en la matriz. Y ahí es cuando ya tenemos que empezar a preguntarnos si están bien posicionadas con respecto a nuestra cartera, si todos los proyectos son importantes los que están aquí o hay alguno que no está aquí y que realmente tendría que estar, si cuál es la impresión que tenemos de la cartera de iniciativas, lo que decía antes Sergio, estamos muy desfocalizados. Estamos muy orientados hacia lo que es la evolución continua. Es bastante normal que la primera vez que iteras aparece dentro de la matriz mucho aquí. Te das cuenta, cuando has sacado todos esos proyectos, los pones aquí y con la gente dice, es normal, has salido un montón de cosas aquí. Va a dar una segunda vuelta de destilación al proceso para plantearnos, venga, vamos a hacer salir de la zona de confort y vamos a incorporar cosas de alguna forma aquí. Y cuando acabas te das cuenta que está siendo muy costoso poner cosas aquí. Entonces, al final, conforme vas haciendo este plano, en el mapa te das cuenta de cuánto contenido se está haciendo y cuánto de distributivo está haciendo. Entonces tienes que hacer este proceso real. Porque la primera vez, y cada vez que lo haces vas corriendo más, como aquel, cuando corres por primera vez, cuando sales a correr la primera vez, acabas muerto hace 3 kilómetros, ¿no? Luego de los 3,5, haces 4, haces 5, y bueno, ya es una forma de entender la vida, ¿no? Por lo mismo, al final tu primera vez está siendo un poco disruptivo y tal, pero te estás dando cuenta y poco a poco vas, de alguna forma, tu empresa se trata de ser más ágil, más flexible, de forma iterativa. No es un tema de 0 o 100 mañana. Uno no es ingeniero cuando nace, o sea, le cuesta 25 años ser ingeniero y le cuestan a sus padres 30 años y ser no sé qué 40, y al final uno evoluciona en la vida, ¿no? Pero lo que es como esto poco a poco interiorizarlo, sistematizarlo, para que tengas poco a poco una noción un poco más de adaptación a tu entorno nacional progresivo, ¿no? También cuando se trabaja y se hacen todo lo que son los ejercicios de generar esas diferentes propuestas o esos diferentes proyectos, igual es un miércoles o igual es un lunes o igual es un viernes. Y a lo mejor no estamos todos y no salen todas las ideas o todas las propuestas que tienen que salir. Entonces, por eso también hay muchas veces que esto es como la parte de la creatividad. O sea, no somos creativos mañana los lunes de 8 a 10, somos creativos y a partir de las 10 ya no tenemos ninguna idea nueva, ¿no?
Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy contempladas, al igual, y yo siempre digo lo mismo, yo no sé si alguno de vosotros lleva alguna libretita tipo esto, o alguno de vosotros en el móvil está harto de mandar mensajes de ideas que le van surgiendo, ¿no? Igual vas conduciendo y se te ocurre una cosa, igual estás en el aeropuerto y se te ocurre una cosa. Si ya no escribas, Javi. ¿Eh? Si ya no escribas, ¿eh? Si la conducción no escribas. Entonces, por eso siempre es bueno que cuando se van ocurriendo esas cosas, entonces las apuntas donde sea, cuando sea o como puedas, y a partir de ahí es cuando se revisa con todo lo que hemos ido dejándonos fuera para poder meterlo en la matriz, ¿no? Javier, ¿cómo aplicar el sistema CREA? El sistema CREA. Corta, reduce, elimina, aumenta. También. Sí, al final esto entiendes esto. Con todo lo que haces. Es una matriz, vamos, un sistema aplicado para la Sí. competencia, pero en este caso, aplicado a la propia empresa, decir, oye, ¿quién me crea valor? Sí. ¿Quién no me crea valor? En fin, o como sea. Son todas las cosas. No me acuerdo cuál era la otra. Bueno, Aumenta. Sí, pero si vuelves, eso mismo que vas a decir, pero eso es esto. Exactamente, eso. Eso es. Pues al final es dónde tengo que Aumentar. o qué cosas tengo que crear que no estoy haciendo, qué cosas tengo que plantearme, optimizarlas, es lo mismo. No puedes verificar, porque no aporta valor. Por supuesto, y por lo tanto, el planteamiento es cuestionamiento permanente en función del crecimiento de mi entorno para ser capaz de todo lo que hago de colocarlo aquí. Permanentemente. Y lo que a lo mejor hoy he dicho que hay que crear, mañana tengo que hacer un ejercicio. Hay una frase en prueba que llamamos es aprende a matar a tus hijos. Claro, que significa, tomé una decisión en su momento que hoy tengo que desdecirme. Pues sí, y a lo mejor desdecirse supone cerrar una actividad. Supone ver en qué medida esa gente es capaz o no es capaz de reprender otras tareas o no es capaz. O sea, que son tomar decisiones, que es complicado. Es muy complicado. Eso es algo impuro. Absolutamente, absolutamente. Es que somos seres vivos, estamos en la naturaleza. Y el que sobrevive no es el más grande, es el que mejor se adapta. Entonces tenemos que ser seres vivos como empresas adaptativas. Y al final, cuando hubo, yo siempre digo el ejemplo, ¿no? El tema de los dinosaurios. En aquel momento había, lo que sobrevivió fueron las alimañas y animales pequeñitos, no los dinosaurios grandes. Bueno, pues en qué medida que ser capaz de ser ágil, flexible, rápido para adaptarte. No el tamaño, antes hablamos de que sí que es muy grande. O no. Solamente los grandes retos son de las grandes corporaciones para ser capaz de cambiar un entorno tan ágil y distinto. Es un gran reto que tiene encima de la mesa. Perfectamente. Vale, entonces en cierto modo, una vez que ya hemos empezado a trabajar con todas esas matrices, tenemos que ver que realmente estamos alineados con la estrategia de la compañía. Habrá muchos proyectos que aunque generen mucho impacto, que aunque sean de bajo coste, que aunque sean muy motivadores, que aunque se puedan hacer pasado mañana, igual no están alineados con lo que realmente estamos buscando. Y con la línea que decíamos antes de que vamos en un barco y tenemos muy claro hacia dónde va, aunque tenemos que hacer diferentes vaivenes, pero tenemos que ir muy claro hacia dónde va. Entonces, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay algunas ideas que como personas nos van a motivar más o nos van a motivar menos, o parece que a lo mejor por estar de moda es necesario que lo hagamos, pero nuestra compañía está realmente en ese sector o está en otro sector, ¿no? Y en cierto modo ya ahí lo que intentamos hacer es clasificar todas esas iniciativas en si es la parte de generación, la parte de selección o si es la parte de retención, ¿no? Y intentamos ver hasta qué punto en todos los momentos del proceso somos capaces de generar una información que me requiere conocer cuánto es el presupuesto que vamos a manejar. Porque como ya bien estamos diciendo antes, como no tenemos un presupuesto ilimitado, tenemos que focalizar muy bien dónde estamos colocando los recursos para el mañana y para el pasado mañana, ¿vale? Entonces, en cierto modo, la clasificación es la que nos va a hacer que podamos seguir discutiendo o seguir incluso modelando nuevos proyectos. Y algunos de los proyectos que hayamos posicionado en la matriz, seguramente dentro de 2 meses, igual modificamos un poquito el aspecto de ese proyecto. O igual hay otros que les hemos dedicado, por desgracia, un cierto tiempo, unos recursos, y tenemos que apartarlos porque ya no tiene sentido, porque han modificado el entorno o porque mi cliente ya ha dejado de demandarlo, ¿vale? Que sería esta, la foto final de los proyectos que vamos a posicionar.
y cuáles son, por prioridades, los proyectos que tenemos que avanzar ya desde mañana. Y tenemos que empezar a generar ya los diferentes equipos de trabajo para que empiecen a trabajar con ellos. Porque lo que no tiene sentido es que 10 personas estén trabajando en un proyecto. Es preferible que se generen equipos de 3-4 personas que sean capaces de dinamizar más proyectos. Y aunque cada uno de los proyectos tenga diferentes fases, la fase de análisis, la fase de estudio y luego la fase de ejecución. Pero en cierto modo tenemos que tener claro que cada uno tiene que empezar a arrancar de una manera diferente, ¿no? Y en cierto modo ese es el proceso para poder ejecutar todo esto que decíamos. Y ya os digo, la experiencia que nos está dando es que la gente se involucra cada vez mucho más, la gente aporta, como decíamos antes, desde entidades, desde espacios más abajo hacia más arriba, aportan cada vez más valor y se sienten cada vez más integrados y más dueños de la propia compañía. Estuvo como momento de conclusiones, un poco lo que nos permite al final es que este enfoque dinámico, sistematizado, permite que la pasemos de una planificación estratégica más clásica, más estática, a algo mucho más dinámico y, de alguna forma, incrementar la capacidad interna de la compañía de adaptarse al nuevo entorno, ¿no? Al final, yo como persona entiendo que tengo que ir cambiando porque el mercado me lo está pidiendo, va a suponer una cultura, unos valores mucho más cambiantes, ¿no? Entonces, sobre todo un poco lo resumiría, digamos, en estas dos grandes patas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas tiene cuando crezco? ¿Y qué ventajas tiene cuando decrezco? Bueno, pues cuando crezco, que de una forma, como tengo focalizado dónde aporto valor, en el crecimiento voy a tener claro dónde están focalizando mis esfuerzos de personal, de dinero y de inversiones. Mientras que el resto de cosas tendré capacidad para compartirlas con terceros y les podré incorporar a mi cadena de suministro conforme me hagan falta. Y conforme no me haga falta, aquí hay un dibujo que me he incorporado porque, digamos, tengo que hacer la diapositiva, porque al final la dibujo siempre, y ya que dibujarla, pues. Al final, las cadenas de suministro, al final las supply chains o la cadena de suministro que tenemos en la empresa, todos los procesos, desde que cojo la materia prima hasta que tengo el producto final hacia el cliente, yo estructuro esto en distintas fases, ¿no? De repente, si yo hago lo de antes, si te digo que es estratégico, que es clave, que es soporte, entiendo que hay zonas en las cuales, por lo que sea, es que resulta que tengo que asegurarme la compra de materia prima en origen, porque o tengo una materia prima en origen controlada o estoy muerto. Entonces tengo que plantearme, esta fase para mí es crítica. Y además, la parte de calidad o de investigación de producto y de I+D es no sé qué. Y la parte de marketing también es clave. Vale. Ya he identificado que eso es clave. Pero la parte de producción o la parte de logística o la que sea, bueno, pues no es tan importante. Pues he pasado de tener esto es un externo y esto es mío. Desde lo que era una estructura completamente mía, paso a situación de piezas intercambiables en función de lo importante de lo que es para mí o no es para mí, y estas son cosas, piezas de eslabón que voy metiendo, sacando conforme me haga falta. Y yo invierto ¿dónde? Invierto aquí, invierto aquí, invierto aquí. Y mi estructura de costes fijos tiene que estar mayoritariamente aquí, aquí y aquí. Mis activos tienen que estar mayoritariamente aquí, aquí, aquí. Mi conocimiento, mi puesta al día de cosas tiene que estar aquí. Y aquí tendré que tener capacidades de relacionarme con un tercero, que mañana es uno o mañana es otro. Y seguramente que la relación con proveedores cambia radicalmente. Porque son compañeros de viaje. Son compañeros que ellos van a estar al día de sus actividades y tienen que ayudarme a aprender para modificar mi forma de hacer las cosas. ¿Vale? Eso me permite que si me focalizo aquí, cuando crezco, es más fácil tener recursos para invertir aquí. Y el proveedor es el que me ayudará, mi compañero de viaje, mi socio, mi compañero, es el que me ayudará a intercalarse en mi estructura operativa. Entonces, si crezco, tengo que invertir en menos actividades. ¿Vale? Igual, si decrezco, me ocurre lo mismo. Al final, tengo que adecuarme a esa estructura. Si yo tengo que cambiar igualmente, una cosa es convencer a toda esta gente del cambio, y otra cosa es convencer a esta gente del cambio. Si tengo que convencer a la mitad de cosas del cambio, va a ser más fácil, más rápido que convencer a 100. Sean bancos, sean proveedores, sean clientes, sean el consejo de administración, sean socios. Al final, cuanto más gente involucrada, más complejo es el cambio. Pero si focalizo mis recursos, va a ser más fácil que ese cambio de cambiar. ¿Vale? Pues para el crecimiento me permite ser más fácil en esta demanda inestable, cuando estoy aquí, tengo más facilidad de incorporar, y cuando estoy aquí, tengo capacidad de soltar las tres. Incluso esto que es hoy está externalizado, esta gente, si baja su actividad, tiene que temporalmente hacer esto, o hacer esto. Estar en el almacén haciendo cajas. Bueno, tú eres el ingeniero del campo, pero no puedes perderte. Hoy tienes actividad por aquí,
Pero como esta actividad la tengo, no quiero perderte, haz esta actividad. Entonces estás viendo una situación en la cual la gente tiene que tener más polivalencia. ¿Me explico con el dibujito? ¿Queda conceptualmente claro? ¿Vale? Entonces, si crezco, la gente la tengo focalizada en lo que importa. Si le crezco, tengo capacidad para mi gente no perderla y hacer otras actividades. Luego, por tanto, soy más adaptativo al entorno. Puedo desarrollar alianzas con terceros que me permiten hacer crecimiento. O sea, yo lo planteo a nivel internacional. Mi modelo de negocio en España, eso no concreto. Yo cuando me planteo internacionalizarme, tengo que inventar exactamente mi modelo de negocio de cómo está aquí en un tercer país. ¿Qué cosas son las que realmente aportan valor de mi modelo de negocio y tienen que ser mías allí de los mares? ¿Y qué cosas? Si yo tengo que todo lo hago yo, me tengo que ir a Turquía, no, tengo que hacerlo todo yo. O sea, el CAPEX que me hace falta para hacer esto es brutal. Si yo sé que donde aporto valor es aquí, aquí y aquí, el partner o el compañero de viaje que elegí en Turquía me tiene que complementar aquí, aquí y aquí. Es muy distinto la inversión. Voy a compartir la inversión con un tercero. ¿Vale? Porque yo sé dónde aporto y dónde voy a aportar a él. Qué características tengo yo y qué características voy a pedir en él. No es al primero que me conozco porque es primo de mi hermano o es amigo no sé qué, me han dicho que tal. Bueno, pero ese es el que se complementa con tu forma de hacer las cosas y es el que va a valorar tus capacidades y tú vas a valorar las suyas. ¿Vale? Y por otro lado, al final lo que hace la gente es que si la gente participa en el proceso de reflexión y entiende el porqué de las cosas, se siente más comprometida con el proyecto porque las decisiones que se adoptan, yo me siento involucrado. Y si me siento involucrado en las decisiones, soy responsable. Y si soy responsable, si las cosas van bien, tengo. Y si las cosas van mal, como soy responsable de que las cosas van mal, pues me siento de una forma comprometido con que esto está así, porque yo he sido partícipe de las decisiones. Si eres tú el que toma decisiones, si las cosas van bien, pues mira, te estás forrando. Y yo, pues voy a decir me caqueo. Y si las cosas van mal, macho, ahí te quedas. Porque como tú tomas decisiones, yo me largo. Y ahora que tenemos sensación cada vez más que todos los empresarios buscamos flexibilidad, despido libre y llegar al extremo, pues yo como trabajador, si estoy contigo, es porque me hace participar del proyecto y creo que el proyecto es sostenible y viable. Porque como sé que si mañana te van las cosas me vas a despedir más barato, pues yo, si soy un buen tío trabajando, quiero estar con un empresario que vea que el proyecto es viable y tiene futuro. Porque si no, sé que mañana me vas a despedir más fácilmente. Con lo cual el reto es doble ahora. Desde el punto de vista, cuanto más barato es el despido, más doble reto. Yo como trabajador, si soy bueno, de estar al día, y tú como empresario, de si quieres gente buena contigo, te dice, ayúdame a participar en el proceso, porque si no yo elegiré con quién estoy. El buen trabajador. El malo, como siempre, da igual, se escaqueará donde pueda. Pero el bueno estará de alguna forma en alternativas. Si hablas inglés, hablas alemán, eres ingeniero, estás formado, no sé qué y tal, tienes alternativas. Si tienes flexibilidad de movilidad, tienes alternativas. ¿Vale? Solamente bajo tu casa, no. ¿Vale? Pero si quieres buena gente contigo, hazle partícipe. Y será responsable tanto de lo bueno como de lo malo. Si no, en lo malo te dirá, vale, y te quedas. Y por otro lado, esta situación permite menos CAPEX que esta situación. Por lo cual dependo menos de los bancos. Primero, porque no te da pasta. Y segunda, porque puedes acometer proyectos de inversión con menos necesidad de CAPEX. Porque está siendo claro dónde las quieres. Por lo cual tienes que pedir menos dinero. Tienes que hipotecarte en menor medida. ¿Vale? De alguna forma, cuando te baja la demanda, no pasa nada. O sea, tengo un CAPEX adecuado a la estructura que me hace falta. ¿Vale? Y es más escalable, lo que decíamos. Este modelo a nivel internacional es más escalable porque sé lo que aporto valor y lo que no aporto valor. Entonces, si quiero ir a un tercer país, tengo más claro cómo puedo escalabilizar el modelo. Mientras que si tengo que irme con todo el modelo, va a ser mucho más complicado, más costoso y más pesado de hacerlo. Pero al final, sistematizar esto, llevarlo al extremo, te permite no solamente ser más ágil y más flexible, sino que tu gente, que forma parte del proceso, se sienta partícipe, toma decisiones, si creces te ayuda, y por otro lado, si cosas van mal, como ha sido copartícipe en las decisiones, pues el talento, si a mí me preguntas mi opinión, yo le doy la opinión, pues sale mal, pues yo soy igual a gente que sentiré responsable del tema, entenderé que nos hemos equivocado juntamente y te ayudaré a salir de esta. Entonces, que si ves tú que tomas decisiones, pues tan pronto vayan mal, aquí te quedas solo. ¿No? Y como yo me pasa en una época en la cual las cosas pueden ir bien y pueden ir mal. Y con un entorno tan cambiante, oye, puedo tener un montón de proyectos, mañana ninguno. Entonces, algunas herramientas, si quieres, Javi, por comentar. Sí, un poco más o menos, ya muchas son de las que se están utilizando en entornos ya emprendedores o empresas muy conocidas. Pues bueno, muchas de las cosas nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? El Lean Canvas es una herramienta que te hace ver una fotografía actual de cuál es tu modelo de negocio y por dónde puedes empezar a iniciar ya procesos de creatividad de cómo puedes aportar
O cómo puedes identificar pues nuevos clientes. Y todo esto, una vez que ya he identificado cuáles son realmente los nuevos clientes, cómo me afecta al resto de los apartados de mi compañía, ¿no? Pues la propuesta de valor, si tiene o no tiene sentido que busque algunas alianzas que me van a hacer mejorar o incrementar mi valor hacia ese cliente, si puedo coger y reducir mis costes porque el nuevo cliente ya no necesita tanto valor como el que teníamos anteriormente. O sea, en cierto modo, estas herramientas que están ya súper difundidas, es bueno que nos planteemos como una fotografía sobre la cual podemos empezar a generar otros muchos modelos de valor, ¿no? Y sobre todo porque permite que todo el mundo hable un idioma. De alguna forma esto lo que permite es que con el equipo, las 5, 8, 6, 7, 10 personas que estén trabajando, permite una herramienta especie de que, oye, todos tengamos un mismo marco de qué estamos hablando. Entonces, de alguna forma, la gente que participa en las reuniones de trabajo, quedan todos, hablamos del mismo marco y eso ayuda a entender las cosas bajo una misma perspectiva, ¿no? ¿Vale? Luego, por otro lado, lo que comentábamos antes, incluso que habías comentado, ¿no? La parte de mapas de empatía. Si yo quiero realmente, y estamos partiendo, lo que tengo que hacer es conocer al cliente o al consumidor final, o al cliente de mi cliente, lo que tengo que hacer es acercarme mucho más hacia él. Y ya no solamente qué es lo que necesita o cómo consume o cómo gasta las cosas, sino incluso qué son las necesidades fisiológicas o psicológicas que tiene ese cliente. Y más si es mi cliente, lo que quiero hacer es incluso modificar mi comportamiento o mi discurso comercial hacia él. Entonces tendré que ver si el que toma las decisiones en la compañía o el que realmente va a tomar la decisión de si me compran o no me compran es una persona pues más o menos ya mayor que ya tiene la carrera hecha. Es un tío joven que tiene ambición y que quiere seguir creciendo. Si está en una compañía multinacional o es una compañía local. Si es el dueño de la compañía, con lo cual le va a preocupar una serie de cosas que son diferentes al que es un comercial contratado. Hay muchas cosas que no me sirve el mismo discurso para cada una de las empresas o para cada uno de los clientes o decisores que tenemos, ¿no? Entonces hay una serie de herramientas pues que son, el mapa de empatía, que es lo que me hace es qué es lo que piensa y qué es lo que siente esa persona, qué es lo que escucha tanto en el entorno cercano como en el entorno más alejado, qué es lo que está viendo y qué es lo que él dice y cómo actúa él. Y en cierto modo cuáles son los beneficios y los miedos que le está generando la situación que él tiene o incluso el que me pueda comprar a mí, qué es lo que puede suponer. Por otro lado, tenemos aquí lo que es el viaje del consumidor o el viaje del producto, ¿vale? ¿En qué momentos el consumidor empieza a tener unas motivaciones de actuación y cómo está, en cierto modo, sintiéndose con esas diferentes fases? Tanto desde que detecta una necesidad de comprar un producto hasta que acaba consumiendo dicho producto. Y desde que va al supermercado o va a la tienda o va a donde tenga que ir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es fácil ir a comprar y coger el producto y llevármelo a mi casa? ¿Es complicado porque es súper enrevesado poder encontrar ese producto con las características que yo quiero? Luego, en el momento de utilizarlo, ¿es complicado abrir un bote de pintura y porque sin acabar de mancharme? Cuando estoy pintando, luego me estoy manchando las manos. O sea, hay un montón de variables que pueden ayudar a que yo identifique cuáles son los factores claves sobre los cuales un cliente va a valorar más o menos un producto y sobre los cuales, como decíamos antes, yo puedo focalizar lo que es mi cadena de valor hacia lo que realmente va a apreciar mucho más su cliente final, ¿vale? O el consumidor final. Por otro lado, este es el Value Proposition, que lo que hace es, me identifica parte de lo que son los beneficios y los miedos que puede llegar a tener un cliente o un consumidor, y luego, en cierto modo, qué es lo que realmente tiene que hacer el producto para satisfacer esa necesidad que tiene ese cliente consumidor. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es generar los diferentes variables que van a ir respondiendo a cada uno de los aspectos que estábamos contemplando del propio cliente o consumidor, ¿vale? Por otro lado, ya lo hemos comentado, lo que es la parte de inteligencia de mercado. El estar con un ojo en cada uno de los aspectos de tendencia de la fuerza de la industria, de las fuerzas macro o de las fuerzas del cliente. Y siempre tener una variabilización de los resultados que pueden ir modificándose en cada uno de ellos. Y por otro lado, lo que son ya las técnicas de creatividad. Hay 25.000 técnicas de creatividad. Hay una que más o menos, que es la de Design Thinking o Visual Thinking, que lo que te permite es identificar muchos de los aspectos, tanto del cliente como de los productos, como de los valores que pueda tener al final nuestro servicio y intentar utilizarlas. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, ahora mismo, y tal y como está la situación actual en los entornos macrofinancieros o macroempresariales, yo creo que todas las empresas tienen que tener un tío súper creativo al lado de dirección general, que sean los que van marcando realmente todas esas variaciones y por donde más o menos vayáis soltando oportunidades para que sean como por lo menos los anzuelos
de que el resto del equipo vaya empezando a focalizar parte de las necesidades que puede tener hacia mañana y hacia pasado mañana, ¿no? Entonces, sí que es muy importante el poder tener, como mínimo, alguna herramienta que podamos conocer, que podamos utilizar de manera más o menos continua, pero que nos ayude a generar más primero, identificar mucho mejor cuáles son los aspectos clave de las necesidades y las problemáticas que estamos intentando abordar, y luego poder generar más ideas o más soluciones para esos aspectos clave, ¿no? Y al final un poco, pues basándonos en lo de la parte de pensar con las manos, ¿no? Sacando una solución mínima viable que está basado en el Lean Startup, el poder hacer de una idea, hacemos un prototipo súper rápido y analizamos súper rápido y generamos aprendizaje sobre ello. Y a partir de ahí vamos haciendo todas las iteraciones que sean necesarias, pero teniendo muy claro qué es lo que, a quién se le va a mostrar ese prototipo y qué es lo que queremos aprender de ese prototipo y cuáles son los objetivos que vamos a sacar de cada uno de los prototipos. Esto es como si fuera un proceso de investigación. Lo que no podemos hacer es, en una misma variable, sacar o intentar medir 2, 3, 4 componentes, siendo que al final, el resultado final, igualmente están desvirtuando una de ellas. Entonces, tengamos muy claro y analicemos todo esto, pero siempre haciéndolo de manera muy rápida y muy económica, ¿vale? Las herramientas así principales, ¿no? Sí. Y esto era la historia, nos hemos acabado más tarde, hemos acabado 4 horas más tarde, con lo cual estamos sincronizados. Y bueno, era compartir este camino con vosotros, camino que también hemos ido cogiendo piezas de varios sitios, experiencia que lleva tiempo atrás, y al final cosas que decía antes, que el empresario iba preguntando por cosas concretas, y todo eso hemos ido dándole forma, también cogiendo herramientas del mundo del emprendimiento, que entendíamos que podían ser traducidas hacia la compañía más tradicional y poder ayudarle en el proceso de reflexión. Y a eso compartirlo con vosotros, que no haya sido demasiado martillo y que se haya agitado el alma. Nosotros decimos en la casa que la voluntad nuestra es agitaros el alma y la conciencia, y que de alguna forma os haya servido para inspiraros en este camino de exploración que esta tarde os habéis concedido, y que esa inspiración y exploración, digamos, de alguna forma os permita mañana o esta noche ir concretándola en pequeños pasos que hoy aparentemente puedan ser inconexos, pero seguro que conectados con otras cosas que estáis dándole vueltas a la cabeza os permita darle forma en vuestro día a día, ¿no? No sé si hay algún comentario más por vuestra parte, y sí mismo me gustaría saber vuestra impresión sobre el rollo que os hemos contado, ¿no? Si os ha parecido un tocho, si os ha parecido interesante, si no, me gustaría entenderlo, ¿no? ¿Cómo conseguir la presentación? Es que tengo mucho interés en ella, pero me ha encantado. Sí. Aunque es primero que decir que te ha encantado, entonces a partir de lo pienso, ¿no? Me ha gustado mucho, entonces lo quiero Claro, que digerirlo, ¿no? Hombre, si ahora cogéis ahí tenéis mi tarjeta, la podéis pedir de alguna forma, de todas formas, si no, pues lo decía, si ahora con el QR lo tal, os dais de alta ahí de nombre, el email, de forma que cuando la carguemos, pues la podéis cargar y la tenéis. Os invito también a partir de aquí, que quiera tener más interés, en el blog de Improven, cada 3 semanas, un mes, digamos artículos en un blog, y hay varias cosas que hemos ido escribiendo últimamente, algunos vídeos, que van relacionados con todo esto, en cuanto a la flexibilidad, la agilidad, la innovación, la parte financiera de la empresa flexible, tema de agilidad, temas de Descubrir tu América. Al final, digamos, en la casa llevamos un concepto que hace tiempo que ya preparamos, que es que todo esto sirva para descubrir tu América, ¿no? Al final es un concepto de serendipity, es llegar incluso más lejos de lo que hoy te puedes imaginar, ¿no? Entonces, si esto lo sistematizas, con el que medida te puedes llegar a descubrir tu América, cosa que hoy ni siquiera te la puedes estar, la estás imaginando, ¿no? Pues bueno, os invito a que entréis a la página web, en el blog sobre todo, y ahí pues hay un montón de cosas de este tipo más focalizadas, más píldoras, que valen la pena. Simplemente, Claro. como ahora estamos